tú ven a mi consulta toda la vida porque te voy a dar la pastillita milagrosa toda la vida. No, me interesa es que tú entiendas cómo sanarte. Y cada persona lo sabe. Hemos avanzado en tecnología, hoy día tenemos inteligencia artificial para absolutamente todo, pero la gente sigue muriendo de lo mismo. Que al final, cuando entiendes al cuerpo humano, no es solo... Vamos a cambiar los parámetros que debemos mirar en las analíticas sobre salud a partir de los resultados que obtenemos de cómo está esta sociedad, que es una sociedad que está enferma, mal alimentada, intoxicada. La etiqueta muchas veces hace que las personas agarren la enfermedad con mucha pasión. Y entre todos los conflictos que existen entre una medicina y otra, o varias visiones de ver la salud, claro, cada uno va a defender su verdad, que no existe una verdad absoluta. No se puede tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Bienvenida, Ariana. Muchísimas gracias. Estoy encantada de estar acá. Yo ya te hablo como de tú a tú. Sí, con para no decir todo el mundo. Doctora Ariana Lara. Es un súper orgullo, te he dicho, digo, hay tantos temas que me gustaría tocar contigo porque me he mirado tanto tu contenido y creo que tienes tanto que aportar y que despertar, de abrir conciencia a la gente que nos esté escuchando en temas de salud y enfermedad, que voy a empezar por el principio y luego ya vamos tocando. Me gustaría que viéramos juntas, que nos explicaras realmente ¿cuáles serían los marcadores en una analítica en la que una persona busca saber si está en estado de salud o si está en estado de enfermedad o de acercándose a una peligrosa enfermedad? Sí, en relación a las analíticas, que hace poco hablé sobre esto, normalmente la seguridad social o lo que es la salud pública tiende a tener una serie de parámetros bastante restringidos, un poco por costes, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva a que al momento de hacer una revisión general con tu médico de cabecera, que vas a tener de primera mano un perfil lipídico, bueno, tú sabrás cuánto tienes el colesterol, HDL, LDL, etcétera, tu hemograma, glucosa y tal vez unas enzimas hepáticas para saber cómo está el hígado, un poquito de la función renal, pero hasta ahí llega, ¿no? Creo que eso se va quedando un poco corto en relación a, uno, la cantidad de enfermedades modernas que tenemos a día de hoy, con pacientes que tienden a estar fatigados, que hace poco hice una conferencia sobre fatiga crónica y claro, yo siempre que inicio las ponencias es haciendo una pequeña encuesta cuánto de las personas que están allí tienen de lo que voy a hablar. Y es impresionante porque es masivo. Sobre todo en este tema que tú dices, ¿cuántas personas se sienten cansados en el día a día? Yo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con cosas que pasaron hace 5 años que exacerbó muchas cargas virales de base. Entonces ahí nos lleva a pensar que debemos pedir un poco más de lo que normalmente se solicita. Y en caso tal de que la Seguridad Social o tu médico de cabecera no lo haga, pues existen unos parámetros que son fundamentales, por lo menos revisar 2 o 1 vez al año para saber cómo están. Ejemplo, insulina. ¿De qué nos sirve? Es una hormona que se va a encargar de decirnos si tenemos resistencia o no a la insulina. Dentro de lo que yo hago, que es medicina funcional, que es una medicina no convencional, que básicamente lo que hacemos es encargarnos de ubicar el origen de las enfermedades, es decir, yo no hago la suma y resta de decir signos, síntomas igual a un diagnóstico con paraclínicos, sino de dónde viene esta enfermedad. Que en mi caso yo intento siempre enfocarme mucho hacia la parte emocional, me gusta mucho indagar sobre heridas de la infancia, traumas, abuso sexual, para entender trastornos de conducta alimentaria, de dónde viene, es decir, entender realmente de dónde viene ese dolor, si hay un duelo, una pérdida que no se ha superado y que se está viendo a día de hoy en el adulto en una enfermedad. Entonces, cuando comenzamos a indagar sobre estas cosas, siempre debemos meternos en relación a la analítica a profundidades, porque si tengo una resistencia a la insulina, que es lo que decía en relación a la medicina funcional, nosotros no leemos en base a los valores de referencia, que es el que sale en la columna derecha de toda analítica. Para mí, una resistencia a la insulina es una insulina basal que esté por encima de 5, cuando el valor de referencia, por ejemplo, te dice hasta 25. ¿En qué nos basamos? Un poco en la bioquímica de lo que debería ser esa respuesta insulínica cuando entra un hidrato de carbono al cuerpo. Entra el hidrato de carbono, dependiendo un poco la clasificación,
Están los complejos, están los que son un poquito más fibrosos, por ejemplo, algunos vegetales como el brócoli, y están los de refinados o de rápida absorción como es el azúcar de mesa, que entre eso entran todos los ultraprocesados, que son los paqueticos que al entrar estimulan rápidamente esa insulina. Entonces, claro, esos picos de insulina, cuando son de manera constante, lo vemos reflejado a nivel metabólico con sobrepeso, con obesidad, pero también lo podemos ver reflejado en enfermedades como un cáncer. ¿Por qué? Porque una resistencia a la insulina constante nos está hablando de índices glucémicos altos, es decir, que hay mucha azúcar circulando por el torrente sanguíneo, lo cual nos va a llevar a que muchas células, en el caso del cáncer, que son células que mutan, se puedan reactivar por algo que se llama el efecto Warburg, que tiene que ver mucho con esa activación de la dependencia de una célula tumoral del azúcar para poder crecer. Entonces, claro, una resistencia a la insulina, poderla determinar al tiempo, nos dice, a lo mejor ese síndrome ovario poliquístico, esa endometriosis, ese endometrioma, una patología ginecológica, viene de allí, que no es solo a nivel alimentario, que tiene que ver mucho con las bacterias a nivel intestinal, que es como el conjunto de todo, pero es un parámetro que todo el mundo se debería hacer por lo menos 1 o 2 veces al año. 2 veces al año si sale elevada y 1 vez al año por lo menos para tener una orientación. Existen otros parámetros que no siempre se piden, que a día de hoy se solicita un poco más, pero que debería solicitarse, que son los niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque vemos muchas personas con deficiencias de vitamina D. ¿A qué se debe? A que no me quiero exponer al sol porque me va a dar cáncer de piel, cuando todo lo contrario, una exposición al sol en primeras horas del día va a permitir que incluso, yo siempre voy a ir y venir en cáncer porque es una de las cosas que más toco y claro, es el extremo de muchas enfermedades. Y yo hablo mucho hacia la prevención de esta enfermedad porque veo los casos complejos y la muerte en sí la veo en consulta, que el sol va a modular a un gen que se llama P53 para hacer una prevención en muchos tipos de cáncer. Es decir, una buena exposición al sol no solo me va a permitir tener niveles óptimos de vitamina D, lo cual se traduce en tener un buen sistema inmune, porque si tengo una buena vitamina D, mi sistema inmunológico va a funcionar de manera eficiente y por ende voy a tener mejor respuesta ante cualquier microorganismo del exterior. Por eso la importancia de medirlo y también medirlo entendiendo que una insuficiencia no es el 30 que sale en el valor de referencia, sino menos de 50. Más de 50 sería lo óptimo, hasta 100 estaría bien y que para tener también niveles de vitamina D óptimos debe ir acompañado de buenos niveles de magnesio. De allí la importancia también de algunos suplementos como de base en mantenimiento de una constante. Otro parámetro que a mí me gusta solicitar mucho, porque a día de hoy hay demasiada enfermedad digestiva, es la calpropectina. Es un parámetro que nos permite por medio de las heces determinar si hay inflamación colónica. Esto a términos muy grosos, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, tenemos normalizado la hinchazón de la panza, tenemos la tripa hinchada y es normal, el eructo, tenemos normalizados los gases, tenemos normalizados el dolor abdominal, tenemos normalizado el estreñimiento cuando no son normales. Entonces, claro, cuando llega el paciente a consulta siempre llega muy complicado. Sobre todo los que nos llegan a nosotros que hacemos medicinas más alternativas, porque dentro de la medicina convencional se agotaron todos los recursos, se han hecho absolutamente de todo y cuando llegan a nosotros, bueno, diremos de lo que no se ha hecho. Y medir esto, que es un examen de heces convencional, el de toda la vida, se puede medir por allí, pues ya nos dice, vale, a lo mejor pido una colonoscopia a tiempo o una sangre oculta en heces, que tampoco se tiende a pedir con frecuencia, pero sí es verdad que si se solicitara por lo menos una vez al año, podríamos hacer una prevención en cáncer de colon. Nos estaría haciendo un llamado de atención, por lo menos si hay sangre oculta en heces positiva, decimos, una colonoscopia posiblemente la podemos hacer ahora, y si es un cáncer que se está iniciando, hay muchas más posibilidades a un cáncer que esté en un estadio avanzado que ya vaya a metástasis. Entonces de allí la importancia un poco de hacer esos parámetros que están fuera de lo convencional para que de manera habitual podamos tener una prevención en salud y hacer cosas por nuestra salud a tiempo. Que bueno, que de esto puedo extenderme todo lo que tú quieras. Es que son claro, muchísimos. lo ibas diciendo y pensaba, claro, partimos ya de que has comentado de que una misma analítica, la forma que tú tienes de interpretarla es diferente de lo que tiene la interpretación de un médico en la seguridad social, porque los parámetros que ellos te dan por correctos, por ejemplo en el tema de la insulina, para ti no son correctos, porque lo has dicho con la insulina y lo has dicho con la vitamina D. Exacto. Porque yo, si voy al médico en la seguridad social
y me dice, vitamina D, estás a 30, me dirá, está correcto. Exacto. Y para ti es insuficiente porque has dicho que tenemos que tener al menos 50. Exacto, sí. En medicina funcional, la mayoría, no todos, la mayoría se hace una interpretación un poco más en la bioquímica del paciente y no solo en el valor de referencia, porque entendamos también que muchos de los valores de referencia están ajustados a muchas guías internacionales y estas guías internacionales también van ajustadas a la estadística de una enfermedad. Es decir, si tengo que el valor máximo del colesterol para decir que es normal es 200 y hay muchísima gente con 220, posiblemente extiendo hasta 220. Ojo que el colesterol no es un buen ejemplo en este sentido porque un colesterol alto incluso es un colesterol saludable. Yo soy pro colesterol y pro grasas dentro de la alimentación, pero va un poco a esas conveniencias. Eso pasa en los estudios de espermatozoides, por ejemplo, a día de hoy con la fertilidad. Claro, cada vez tenemos más hombres infértiles, no nos conviene decir que los hombres son infértiles, entonces modificamos los valores de referencia de los parámetros. Ya ves, por eso es que digo pero que voy a terminar yo. Pero esto es preocupante, o sea, sí, vamos a cambiar los parámetros que debemos mirar en las analíticas sobre salud a partir de los resultados que obtenemos de cómo está esta sociedad, que es una sociedad que está enferma, mal alimentada, intoxicada. Esto es una locura. Claro, se va ajustando mucho allí porque incluso pasa con los triglicéridos también. Yo tengo ya como 13, 11 años de graduada, ya no me acuerdo. Entonces, claro, cuando yo comencé a estudiar medicina hace muchísimos años, el valor máximo de los triglicéridos podían ser 140, 130, a día de hoy es a 160. Es decir, extiende un poquito más porque hay más gente con 160, que esto también involucra mucho los parámetros de Estados Unidos, donde es uno de los países con mayor índice de obesidad y de sobrepeso. Entonces, claro, me voy ajustando a lo que sería la normalidad de la sociedad, es decir, si la sociedad en su mayoría tiene sobrepeso, pues ajusto un poco los parámetros a eso. De allí van las actualizaciones médicas. De hecho, una persona hace unos días me comentó en algo que publiqué y me dijo, todos los médicos deberían decir que no saben nada. Y a mí me pareció súper interesante porque dije, es verdad. Porque él luego se respondía a sí mismo, claro, lo que ustedes pensaban hace 10 años que era, ya no es, y lo que creen en este momento que es, ya en 10 años no será. Y es así, entre todas las actualizaciones, en todas las investigaciones y entre todos los conflictos que existen entre una medicina y otra o varias visiones de ver la salud, claro, cada uno va a defender su verdad, que no existe una verdad absoluta, que cada uno lo va a hacer desde la coherencia de lo que es para sí mismo. Yo no intento ni desprestigiar a nadie ni defender a nadie, siempre que cada persona lo haga desde su propia salud. Es decir, ¿con qué te sientes bien tú? ¿Tienes unos colesterol o unos triglicéridos en 160? ¿Tú te sientes bien? No, entonces ya por ahí también es una forma de interpretarlo. Sé que desde la ciencia y muchas personas en mi gremio a esto no les gusta, ¿no? Porque tenemos que regirnos por lo que dice los artículos científicos y las guías. Sí, pero se lo decía un médico hace poco que en mi gremio me tiró mucho en decir, pero también ¿quién patrocina las guías? Es decir, cuando vamos a muchos congresos médicos, ¿quiénes están detrás? Que no son coherentes entre lo que decimos y hacemos, porque si estamos hablando de hipertensión y entendemos que la hipertensión es por una placa de ateroma, que es una placa de grasa que se pega en la arteria que va a ocasionar a futuro un infarto agudo del miocardio, y tú me dices que afuera está la industria que tiene en el supermercado todo aquello que puede ocasionar esa placa de ateroma, entonces no estamos siendo tan coherentes entre lo que decimos y hacemos, mucho menos lo que exponemos. Entonces siempre cuando se hace una lectura de un artículo o de un trabajo de investigación, ¿quién está detrás? ¿Quién lo está financiando? Porque normalmente los trabajos de investigación son costosos, necesitan una financiación alta, pero las pequeñas empresas no pueden. O sea, yo como emprendedora no te voy a financiar a ti un estudio que quieras hacer sobre los trastornos de conducta alimentaria porque no voy a tener cómo. Entonces me voy a lo más grande y eso que es más grande también me va a exponer mejor, ¿no? Voy a hacer un mejor trabajo de investigación, voy a tener una muestra más amplia, voy a poder llegar a sitios dentro de la comunidad científica donde voy a ser publicado. Las publicaciones más interesantes posiblemente no tienen ese posicionamiento, que tiene que ver un poco con lo que nosotros trabajamos. Suplementación, plantas medicinales, no tienen el respaldo que tienen muchas de las farmacéuticas detrás. Entonces, claro, ahí también es como que cada persona dentro de su propia salud, yo siempre le digo a mis pacientes, no quiero que seas mi paciente eterno, no me interesa. O sea, yo esto no lo veo como el negocio de toda la vida. Tú ven a mi consulta toda la vida porque te voy a dar la pastillita milagrosa toda la vida. No, me interesa es que tú entiendas cómo sanarte. Y cada persona lo sabe.
yo creo que cada persona cuando mira hacia adentro exactamente qué lo llevó a enfermar sabe cómo corregirse. ¿Necesita una ayuda y una guía? Claro, para eso estamos. Pero cada persona sabe cómo hacerlo. Y es un poquito en ese despertar de lo que dice un parámetro, no tiene que ser al 100% así, sino que también tengo que escuchar al paciente, cosa que no se hace en una consulta convencional, de preguntarle cosas tan sencillas, cómo duermes, cómo comes, cómo te sientes, cómo te va en el trabajo, tu entorno es favorable, tienes una buena relación de pareja, con tu familia, con tu trabajo, con tus amigos. A lo mejor el paciente se te desploma y termina llorando porque está cargado de muchas cosas. Y lo que ves en el parámetro del laboratorio no es ni siquiera lo que está teniendo el paciente. O sea, claro, una interpretación clínica va mucho más allá de ver un papel. Es también entender a la persona desde un todo. Si tuvieras que señalar un culpable, una causa de las enfermedades modernas de hoy en día, ¿cuál dirías que es el que primero tendríamos que señalar? Mira, yo siempre menciono un estudio que se hizo en el año 1960, que era el estudio de los 7 países. Este estudio se basó en hacer disección de arterias para ver qué estaba llevando a la muerte de las personas. Y encontraron placas de ateroma, que son placas de grasa, ¿no? Entonces allí se atribuye a que las grasas son malas. Y de allí un poquito lo que nos enseñan en la universidad, porque a día de hoy yo veo compañeros de mi promoción diciendo, claro, hay que comer bajito en grasa porque se van a tapar las arterias. Y yo digo, madre mía, todavía después de todos los años que tenemos graduados seguimos diciendo lo mismo. Esto es grave. Pero claro, este estudio llevó a que la industria dijera, es que las grasas son malas. Claro, en ese momento Francia estaba muy potente a nivel gastronómico y todo se hacía con mantequilla, con lácteos, etc. Es decir, para darle sabor a la comida se usaban grasas. ¿Qué voy a dar para darle sabor a la comida, para que sea apetecible, para que la gente la pueda seguir consumiendo? Entra el azúcar en juego. Entonces, claro, yo creo que este es un estudio que sí marca un antes y un después en la historia como tal a nivel alimentario, porque hacer esa transformación de las grasas para el azúcar viene desde varias cosas, ¿no? Uno, cuando se comienza a entender ese estímulo que hace el azúcar en el cerebro por liberación de dopamina, donde yo termino siendo adicto al 100% al dulce, porque es que me recuerda felicidad, porque es que no lo puedo controlar y termino consumiendo lo que yo sé que no me hace bien, porque hay mucha gente que es consciente, pero entre tener la conciencia y tomar la decisión es complicado. Y por eso que un proceso de sanación hay que ser muy empático en decir qué sientes cuando lo tienes al frente. Es que me recuerda a mi abuela. Vale, perfecto. ¿Podemos sustituir o cambiar esto que te recuerda a tu abuela? Y posiblemente sí, existen opciones. Pero claro, esto trae a la industria de la alimentación a decir, pero si esto hace que una persona se vuelva adicta o repita, posiblemente si yo agrego esta sustancia a muchos procesados, puedo repetir la compra, ¿no? Porque es lo que tenemos cuando vamos a pagar en caja, que tenemos dulces. Siempre salimos un dulce. Voy, compro, pago, dulce, se repite la compra. Hay muchas cosas que repetimos constantemente por esa liberación de dopamina, que es necesaria. Yo siempre explico que la dopamina no es mala, depende del contexto en cómo se vea, porque sin dopamina no estaríamos a día de hoy aquí. Es decir, si la comida no diera placer, que es lo que genera la dopamina, pues nuestros ancestros no hubiesen buscado comida para sobrevivir. Si el sexo no diera placer, pues no hubiese existido la reproducción. Es decir, la dopamina tiene su efecto positivo, pero cuando se desborda, cuando me vuelvo adicto a algo, es allí donde es negativo. Y yo creo que este estudio sí hizo de manera negativa, tal vez sin intención, un antes y después en todo lo que ha ocurrido a día de hoy, porque la introducción del azúcar o de los hidratos de carbono para darle sabor a la comida, para entender que generaba adicción, para entender que eso generaba la compra tras compra, ha hecho que muchas personas no puedan salir de ese ciclo, y muchas de las enfermedades modernas vienen de la alimentación. A veces corregir una enfermedad es decirle al paciente, quítate toda la porquería que estás consumiendo, y entiéndase porquería por lo procesado, que no es saludable, y el paciente se desinflama, son 10 kilos menos en la báscula, que no es lo relevante, pero que ayuda mucho, y que empiezan a sentirse diferentes, energía, mejora la calidad del sueño, a nivel cognitivo están más concentrados. Hay mucho que hacer a partir de allí. Entonces, yo no soy de culpabilizar ni de juzgar, pero creo que si hay que buscar un origen o entender un poco en la historia de la humanidad, mucho viene de esa época. ¿Cuáles son las principales enfermedades modernas que te encuentras hoy en día en consulta?
Las mismas que me encontraba hace 17 años cuando comencé a estudiar medicina. Y es impresionante, ¿no? Porque tú dices, a ver, hemos avanzado en tecnología, hoy día tenemos inteligencia artificial para absolutamente todo, pero la gente sigue muriendo de lo mismo. Esto no tiene sentido. Enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, infarto agudo al miocardio, insuficiencias cardíacas, etcétera. A nivel metabólico, diabetes, hasta más no poder, incluso diabetes tipo 2 que anteriormente no se veía en niños. Yo tengo niños de 8 años con diabetes tipo 2 y tú dices, como un niño a sus 8 años ya está tomando un medicamento para poder controlar el azúcar en sangre. Esto es un sinsentido. Y claro, esto no solo viene de la alimentación del niño en sí, sino mamá y papá cómo se alimentaban para poder generar esa fecundación, que ya eso genera una información a nivel del paladar. Porque incluso yo lo veo con mi entorno, de que sé cómo mujeres de mi entorno se han alimentado durante el embarazo y luego que veo a los niños crecer, los niños son de alimentación según a lo que fue la alimentación de las madres. Tengo amigas que son más carnívoras, los niños son, búsquenle un chuletón a los 6 meses. O sea, es impresionante. Yo lo veo en mi hija, porque yo cuando estuve embarazada no comía nada de producto animal, nada, y mi hija es que no quiere ni oír hablar ni de la carne, ni del pescado, los huevos solo la tortilla, el queso tampoco, yo tampoco comía queso, o sea, no... Digo, es que tal cual, digo, Sí. es fuerte, ¿no? Porque yo no se lo prohíbo, al contrario, y ahora como carne, como huevos, como pescado, y me dice, qué asco, mami, es asqueroso, yo no voy a comer nunca. Y ya te digo, y el padre sí que come carne y yo nunca le he prohibido, yo nunca hemos dicho somos veganas, o incluso cuando yo no lo comía, yo nunca he tenido este discurso, nunca. Si ella ha querido probar algo de carne, yo siempre se lo he dejado, pero es que no quiere. No, es que le da asco. Claro, bueno, eso ya es, de hecho son estos veganos que yo les digo de nacimiento, o sea que ya no es por decisión, lo elijo por protección animal o lo que quieran, ambiental, sino porque nacen literalmente así y es que tienen un rechazo a la proteína animal. Y de hecho yo leí un libro hace muchísimos años que hablaba un poquito de qué línea ancestral eras. O sea, si eras de una línea ancestral mucho más carnívora, que eran los cazadores, o eras una línea ancestral más recolectora, que son esas personas que son más aficionadas a los vegetales. E incluso dentro del mismo embarazo, la madre termina teniendo el comportamiento de ese futuro niño. Yo esto no lo podría describir, tampoco lo he leído, tampoco estaba embarazada, entonces tampoco sabría cómo explicarlo al 100%. Pero sí es verdad que muchas madres lo refieren. Como tipo, mi hija es muy alegre, yo no soy tan alegre. Pero durante el embarazo lo fui. Ah, no, yo te puedo explicar esto. Yo lo he vivido. tú sí lo viviste. Yo lo he vivido, o sea, bueno, aquí a mente abierta a las personas, ¿vale? Porque voy a poner una píldora de astrología. Yo cuando me quedé embarazada tuve una sesión con una astróloga y me dijo, tú que eres muy sensible, bueno, que tienes un sol en la casa 12, para los que sepáis astrología, me dijo, a ver si te pasa que durante el embarazo sientes mucho la energía de la personalidad de tu hija. Eso es. Entonces, totalmente. O sea, mi hija tiene mucha energía de Aries y de Sagitario, ¿vale? Sol, Aries y ascendente y luna Sagitario. Yo durante el embarazo era mucho más decidida, mucho más valiente en cosas que normalmente me dan miedo, no me daban miedo. Una confianza, un sí a la vida, una parte sagitariana. Viajé muchísimo, ahí se despertó aún más mi parte viajera, y yo que no soy de dulces, yo soy más de salado, tenía como unos antojos que me fui hasta Londres a comer croissant, porque claro, tenía que ser saludable, vegano, sin gluten, me fui hasta Londres a comer croissant, unos muffins, todo marcado por mi hija, que ahora yo la veo y le gusta pues lo vegano, como que es lo que yo comía de base, pero luego le gusta el dulce, le gusta el chocolate, le flipa, a mí no me dice nada. O sea, yo no entendía por qué de repente me cogían esos antojos, ¿no? Y digo, claro, entonces cuando tú estás embarazada, quien lo crea, pues bien, y quien no, pues también, pero tú llevas la energía de tu hija dentro. Claro. Y tu hija tiene su propia carta natal, que para mí ya está escrito la carta que va a tener, 100%. porque hay gente que dice, pues yo estaba previsto que pariera el día 9 y parí el día 7. Sí, estaba previsto, pero la vida sabía que iba a nacer ese día. Que iba a nacer el día 7. Entonces tú, claro, tú vives tu carta natal, pero tu hija tiene que vivir su carta.
Entonces, tú Claro. estás viviendo la carta de la hija con su forma de comer. Mi hija es más de probar y yo estaba mucho más así con la comida. O sea, para mí mi mejor etapa comiendo ha sido durante el embarazo, porque ha Muy sido cuando bien. he sido más disfrutona y ella es disfrutona y más, o sea, yo soy más de me quedo estancada en una comida, la podría repetir cada día, ¿no? Y en cambio estaba más de variedad, como mi hija tiene Venus en Géminis, o sea, lo he visto tal cual en mi hija. Entonces me Mira cuadra lo que que, dices, ¿no? claro, sí, esto que se lo venía escuchando a muchos pacientes, claro, porque al final una cosa es lo que lees en libros y luego lo que te consigues en la Mm, consulta. Y lo que encuentras en la consulta no es el libro, porque cada individuo es muy particular. Entonces, claro, sí es verdad que a mí me llega gente muy trabajada. O sea, gente que viene también de 50 médicos, pero también que viene, hizo registros akáshicos, que hizo constelaciones, que hizo cosas. Y claro, al final me ha llevado a mí también experimentarlas para yo poder tener una opinión. mm, Porque estás allí, yo quiero saber también qué experimentaste y yo soy bastante abierta con cualquier tema, o sea, que nada me asombra, que nada me parece extraño, y que nada me parece esotérico, que creo que todo tiene una razón de ser. Entonces, claro, esto lo comienzas a ver en los niños y en las madres y dices, oh, es que ya. esto es bastante interesante. Y de allí también la construcción de ese paladar a futuro de ese Mm, individuo. Entonces, muchas enfermedades también que encontramos, yo que veo cáncer en niños, ¿de dónde viene? Tengo un niño con cáncer de hígado, vive en una zona petrolera de Venezuela. Claro, esto se entiende. Papá, ¿a qué estuvo expuesto? Tengo niños con trastornos de espectro autista, padres con enfermedades gordas de base antes de la procreación de este nuevo individuo. O sea, todo eso tiene una intervención, que al final cuando entiendes al cuerpo humano no es solo el mm, cuerpo, o sea, que es la integridad de, ¿no? Y todo lo claro. que ocurre y a todo lo que te vas a exponer. Mm, Eso va a tener una determinación en tus genes. Y mm. de allí viene la epigenética, esa modificación que tú vas haciendo según el entorno donde te encuentres en todo el sentido de la palabra. Claro, sí, sí, una cosa es, no, porque yo pienso, yo vengo mucho de la parte de mi madre pues también, de hecho antes lo has dicho, yo tenía un blog, que yo creo que debe correr por ahí, que se titulaba Vegetariana de Nacimiento o algo así, Ah, sí. porque yo siempre sentí desde pequeñita que yo soy más afín a una alimentación más vegetariana y lo sigo sintiendo, aunque ahora Vale. coma pescado, algo de carne y tal, mi predilección, lo que a mí me gusta más, con lo que yo me siento más a gusto comiendo, no es esto, lo hago por salud, pero Claro. en realidad me siento más afín. Y mi madre igual, y la madre de mi madre igual, o O sea, sea como que que venimos viene como de una de rama y linaje. veo que mi hija ha Qué ido cogiendo interesante eso. como esta parte, ¿no? Qué interesante. Sí, por eso es que la alimentación yo siempre digo que cada vez tiene que ir tirando más hacia la nutrigenómica y nutrigenética para que realmente sea a lo que esa persona necesita, no a lo que cada uno quiere comunicar desde lo que cree que es su verdad. Claro, están las personas que son pro dieta carnívora, la van a defender a muerte y van a decir que todas las enfermedades se curan con esto. Yo intento no tener un discurso hacia una sola línea porque entiendo que primero me sigue gente de todas, que eso también me permite cuando entran en consulta decir, vale, tú te sientes más cómodo con una dieta vegana, vale, hagamos una buena dieta vegana. O sea, que se puede hacer todo bien desde cada una. Porque incluso hay gente que llega con dieta cetogénica, que cetogénica no es, que la grasa es mayonesa. Que con esto te digo que bien no lo estás haciendo tampoco. Entonces, claro, con esto lo que quiero decir es que cada uno a nivel de alimentación es qué te funciona a ti. Mm, Qué está hecho para ti según en qué momento de tu vida, como actividad deportiva influye mucho y que hay que entenderlo y que no hay que satanizar ninguna conducta, sino con la que cada uno se sienta bien y mm. está bien. ¿Hay enfermedades que se podrían prevenir simplemente con la alimentación? Sí, 100%, todas. Diría yo que, mira, hay enfermedades genéticas, malformaciones propiamente dichas que ya vienen de nacimiento y que son no modificables, pero que en la mayoría, a día de hoy, todo lo que son enfermedades modernas, claro que sí, se pueden corregir desde la alimentación. Si es verdad que un paciente en una fase aguda, que es cuando llegan en crisis, ¿no? Que tengo mucho dolor o estoy muy complicado en esto por lo que estoy consultando, hay que rescatarlo desde todas las alternativas que tengamos. Es decir, si es suplementación, pues se tirará de la suplementación en conjunto siempre de sus hábitos. Sus hábitos es cómo estás durmiendo, que esto es extremadamente importante, porque a veces vienen, bueno, estoy alimentándome increíblemente bien, pero claro, duermes fatal. O
sea, te quedas con el móvil hasta las 3 a.m., al día siguiente te despiertas a las 8 a.m., ¿dónde está lo reparador? No te estás reparando, y cuando no te reparas, claro, eso trae consecuencias a que otras enfermedades aparezcan. Cada circuito dentro del día a día debe protegerse lo mejor posible para poder mantener la salud. Pero si la base tuviésemos que tenerla a nivel de alimentación, solo con quitarse todo aquello que sea de paquete, sea cual sea la línea de alimentación que se elija, se está haciendo mucho por el cuerpo. Porque siempre le pongo la tarea a los pacientes: lee, no te dejes llevar por lo que yo te digo, porque yo te puedo decir lo que sea. Y a lo mejor lo que yo te digo incluso puede no estar a día de hoy actualizado, porque cada día está saliendo muchísimas cosas nuevas. Pero el simple hecho de leer una etiqueta y qué trae esa etiqueta, y tú decir, jolín, es que esto es un potencial cancerígeno. Yo le daría esto a mi perro, porque siempre ponemos de ejemplo a las mascotas, porque las mascotas son esos seres queridos que queremos mucho y cuidamos mucho. No, yo no le daría ese producto que le va a dar cáncer a mi perro. ¿Por qué te lo comes tú? Eso es una bonita pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué si no se lo darías a una persona que quieres mucho, como un animal, se lo das a tu hijo o lo consumes tú? O sea, claro, yo siempre intento, no son los extremos, sino es el equilibrio de, si estás en una fase aguda muy enfermo, cosas que atiendo, que es el cáncer, no hay mucha flexibilidad en el medio. Aquí es salvarte literalmente, y vamos a hacer todo lo mejor posible para que eso sea así. Ahora, en la prevención, intenta hacer lo mejor posible para que no llegues a una enfermedad que igual te va a obligar a hacerlo. Porque cuando el paciente está en una enfermedad, está obligado. Al final termina siendo lo que quien lo lleve, sea médico o quien sea, le diga. Si es fármaco, fármaco; si es otras terapias, pero está obligado a. Intentemos no llegar a esa obligación, porque creo que cada uno quiere vivir con la libertad de, pero para vivir con eso hay que buscar el equilibrio dentro de todo lo que debemos hacer en nuestro día a día, sin sentirnos también con obsesiones, ¿no? Que también entra el otro extremo de la gente que tú estás comiendo en una mesa y dices, no, esto no, porque y tú dices, ay, madre mía, vamos a relajarnos un poquito. Yo que tengo un entorno muy saludable, que lo vivo, que lo disfruto mucho, porque a día de hoy irnos a una mesa lo disfrutamos mucho, pero también si existe alguien que esté en muchos extremos, que tampoco la pasamos bien, porque también es como vigilar hasta el agua, es un no controlable. O sea, cuando sales a disfrutar, es a disfrutar, y muchas veces disfrutando, lo divulga muchísimo Antonio Valenzuela, activas tu nervio vago, y tener un nervio vago saludable también es salud. Sí, aunque para mí, yo tengo un punto de que para mí la pena es que hoy en día tengas como que relajarte y aprender a disfrutar, aceptando que el disfrutar para la sociedad se ha convertido en consumir cosas no saludables. Me explico, hay un punto utópico en mí, que lo he tenido desde pequeñita, ¿no? I'm a dreamer, but I'm not the only one, ¿no? Yo tenía este lema de, jolines, o sea, yo salgo ahora a la calle de mi ciudad y todo son heladerías. Y heladerías con azúcar, leche, y claro, todo el mundo está tomando helados por la calle estos días ya. Entonces, como, vale, pues si salimos, pues permitírtelo, ¿no? De disfrutar de un helado. Y luego, pues vas a comer y disfrutar y tal. Y es como, sí, porque no te queda más remedio que aceptar y adaptarte en el disfrutar. Pero pienso, ¿por qué no podríamos vivir en una sociedad en la que en estas heladerías hubiera helados súper disfrutones, pero que fueran saludables? Claro. Y que tú te vayas a cenar a los restaurantes y que todos estuvieran obligados a utilizar aceite de oliva y sin refrito, ¿no? Sí. Todo el rato. O que los postres dentro de los restaurantes pues fueran, yo qué sé, un culán, como se comió ayer mi hija, pero con ingredientes de mejor calidad. Me explico, pienso, es una pena que las personas que tenemos esta conciencia de la salud y de lo que es bueno, tengamos que ir aceptando y relajándonos todo el rato para adaptarnos a una sociedad que va del revés y que está enferma. O sea, hay un punto mío que es como, claro, ¿por qué todo el rato? O sea, ¿por qué mi hija al final todo el rato tengo que aceptar ir haciendo concesiones todo el rato? Porque si no, aún le voy a transmitir rigidez, ¿sabes? De no adaptarse al ambiente. Digo, ¿por qué yo voy a un sitio con mi hija y lo primero que le ofrecen es una chuche?
Ya. ¿Por qué? Sí, No podemos esto... ofrecer un plátano, Claro. unos frutos secos, como hoy que ha venido aquí mi hija y muy bien, el chico de aquí le ha ofrecido pasas y almendras. Ah, pues Ah, qué mira, guay. qué guay. ¿Por qué esto no podría ser la normalidad? ¿Por qué vas a un hospital y tienes que aceptar que en las máquinas expendedoras de los hospitales haya literalmente mierda? Literalmente. Es así. Y claro, si un día tienes mucha hambre, pues tienes que aceptar que, bueno, por un día no pasa nada porque me coma ese paquete de galletas de la máquina expendedora. No, vale, ok, no pasa nada, pero no tendría que ser así. Claro. Sí, el problema es que también depende un poco de cada personalidad. El no pasa nada se vuelve mañana no pasa nada y pasado no pasa nada y de repente llevas 3 años en no pasa nada porque ya se vuelve un hábito. En Claro. el no pasa nada, no, y tampoco no pasa nada. Y así continuamente. Y esto que dices, de hecho lo estaba hablando con mi pareja, que también tenemos la misma línea de divulgación, de decir, parecemos los raros cada vez que vamos a un restaurante. Claro. Porque tenemos que decir, tiene sin gluten, tiene sin azúcar, que tiene sin... Claro, y como el camarero es tipo plan... Uf. Hay gente muy amable que intenta adaptar la carta un poco a ti y hay gente que definitivamente le saca de quicio que Sí. tú pidas una opción distinta a lo que debería ser la normalidad, porque la normalidad es la anormalidad de la sociedad, que es un poco lo que tú dices, porque yo en una heladería no tengo una opción de tener leche de cabra, leche de oveja o una leche vegetal porque soy vegano y tener esa opción y tener un endulzante con un dátil, me lo invento. Claro, esto si se vuelve la normalidad, los costes comenzarían a bajar y sería más conveniente, pero también tú dices, yo cuando explicaba en la conferencia sobre la fatiga crónica, claro, hay una pérdida anual de 411 billones de dólares por todas las personas fatigadas porque representa el 65% de la población. Tú dices, hay mucha gente cansada, empecemos por ahí, diagnosticados o no, mal diagnosticados posiblemente, pero hay mucha gente cansada y esto trae una pérdida a nivel laboral porque claro, me estoy incapacitando, no puedo ir, renuncio, no funciono, fallecen, etcétera. Pero tú dices, a ver, no son tontos. O sea, que esa cifra está pública, que todos lo sabemos, pero también hay una retroalimentación económica, ¿no? Porque si te enfermas, eso también atribuye un fármaco, ese fármaco es industria farmacéutica alimenta a la industria alimentaria para que enferme. Al final es un circuito que no quiere decir, y no quiero decir con esto que todo fármaco esté mal, porque si el paciente entra en un área de trauma shock y hay que reanimar, hay que usar un fármaco, sí o sí. Claro. Y esto es así, para eso están hechos, para rescatar en muchas situaciones, pero sí es verdad que hay muchas enfermedades a día de hoy que se pueden corregir desde otra línea, que no necesariamente tienen que ser farmacológicas y que no toda enfermedad que anteriormente se decía que era crónica lo es. Es decir, un paciente no toda la vida tiene que ser diabético. La diabetes se puede corregir y lo digo con todos mis ovarios, porque lo veo en consulta. La hipertensión arterial se puede corregir, depende de muchas cosas, claro, depende del paciente, de la disposición, de lo que se haga de base, del tipo, de lo avanzado que esté la enfermedad, de qué otros órganos esté afectando. Pero a día de hoy hay muchas enfermedades que condenan al paciente un hipotiroidismo, una tiroide en disfunción. Yo siempre explico la tiroides como una glándula caprichosa. O sea, si algo está desordenado en el cuerpo, ella va a comenzar a hacer berrinche, organiza lo que está mal en el cuerpo y posiblemente esa glándula se meta en la regularidad. El problema es el desorden que, ¿no? Porque, claro, has dicho varias cosas que yo lo he vivido muy de cerca. Diabetes. Mi padre fue diagnosticado de diabetes tipo 2 a raíz de un ictus y un herpes tuvo. Vale. Me acuerdo en cuál de los dos se le quedó una diabetes. Pues pasado muchos años, no me acuerdo cómo fue, pero él se pinchaba para el azúcar, pero no se miraba el azúcar antes. Él hacía lo que le daba la gana y como le daba la gana, ¿vale? Era un anárquico y se pinchaba y tal. Entonces un día se pinchó y se empezó a encontrar como muy, muy mal. Entonces vinieron, lo miraron y claro, le dijeron, es que te has pinchado una cosa que no tocaba. Total, mi padre, como ya llevaba bastante tiempo enfermo comiendo muy poquito, había revertido la diabetes, estaba pinchando sin ser ya diabético. Wow, mira, qué interesante. O sea, él había revertido la diabetes simplemente ¿por qué? Porque él tenía muy malos hábitos. No sé exactamente por qué le dio la diabetes, pero bueno, sí que es verdad que mi padre tenía muy malos hábitos y comía mucho y mucha cantidad y azúcar y bollería, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y con los años que le pasó, que se puso enfermo y prácticamente no comía y nada, mi madre le daba 4 cositas y pues mucha comida triturada porque casi no podía tragar,
se le fue la diabetes. Mira. Y fue como, wow, ¿no? Entonces, realmente es una cuestión de que comía mal y demasiada Claro, cantidad y cosas que no claro, le iban bien. Porque sin él poner conciencia de voy a revertir una diabetes y voy a claro, comer mejor, tampoco se comiera mucho mejor, pero mucha menos cantidad, claro. muy poquito. Y luego lo que has dicho, por ejemplo, de la tiroides, que mi madre tiene Hashimoto, claro, luego pienso, cuando hay algo muy desbalanceado ya, ¿no? Como puede ser una tiroides, que mi madre, por ejemplo, se le descompensa la tiroides, y el otro día le dije, ya, pero has preguntado a la doctora que por qué se te descontrola, Claro. porque si tú llevas años tomando la medicación, ¿por qué de repente se te descontrola? No lo sabemos. Pero claro, yo estoy convencida como tú de que las cosas son revertibles, que lo que te dicen que es crónico es revertible. Pero claro, cuando hay tanto desorden después de tantos años, mi madre sí ha sido diagnosticada con 78 años de celiaquía. Mira, que esto El, o- tardío. el otro día, siguiendo a una chica, a Chloe Sucre, que tiene un proyecto que se llama Being Beautiful, ella ahí explicó que tenía todo un cuadro autoinmune de diferentes enfermedades autoinmunes, Sjögren, Sí, sí. vitiligio, varias. Y yo me puse a leerlas, a buscarlas, y dije, es mi madre. Lo de las mucosas secas, los Ya, ojos, los oso seco, tinnitus, sí. el no poder tragar, se queda afónica, la voz ronca, no sé qué, o sea, eran varias. Digo, nadie le ha diagnosticado nunca de esto. Mira. Y ella me dice, porque estamos en reparación, y ella me dice, Nuria, si yo ya no me voy a reparar. Entonces mi pregunta ¿es reparable después de tantos años en donde hay una inflamación, intestinos, en el cerebro, en todas partes? Sí, yo te digo, a menos que sean, bueno, habría que revisarla muy a fondo, pero vamos que sí pueden mejorar al 100% y hay muchas de esas cosas que pueden regresar a su normalidad por muchos años que tenga el paciente. Me dijiste que tiene 70 y 78, lo digo porque igual que mi madre, tantas tanta, personas, ¿eh? O claro, pero sea, fíjate que 78 se tiende a ver como es ya está más de allí que de aquí. Y tú dices 78 años, es joven para lo que debería ser el promedio de vida, que son 125 años. claro, ella se veía muerta en 2 días. Claro, Y yo le digo, pues que a lo mejor te quedan 15 años de claro, vida. Y ella me exacto. dice, no llego, a 2 meses ya no estoy. No, 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 se puede hacer mucho porque incluso tengo a un paciente que me trajo a su abuela y claro, cuando te traen un familiar, ojo, tú sientes mucha tensión porque tú dices, esta persona está confiando tanto en mí que pone en manos a una persona tan cercana A su como ser es más un padre, querido. un hijo, un abuelo, que significa tanto. Y claro, esta era una paciente que ya venía usando psicotrópicos desde hace muchísimos años, que estaba haciendo cuadros de demencia y esos cuadros de demencia iban a peor. A peor, a peor, a peor. Y cuando él llegó a mí, mira que ya me ha dicho el psiquiatra que más psicotrópicos, es decir, un fármaco tras otro fármaco. Y yo le dije, mira, vamos a comenzar por lo básico. Comencemos con alimentación, algo de suplementación, etcétera. Mejoró, vamos, no tanto, pero mejoró. Luego implementé algo que no lo pueden mencionar porque sí se vuelve un poco delicado y luego la gente lo hace de manera autodidacta y hay que hacerlo con mucha cautela, pero esto sí es verdad que la oxigenó al 100%, porque era una forma de oxigenar al cerebro. Entonces, claro, hay neuroinflamación. La neuroinflamación es que mis neuronas, que tienen algo que se llama microglía, que es el sistema inmunológico del cerebro, se inflama, porque hay muchas reacciones, porque así como hablamos de la hiperpermeabilidad intestinal, es decir, el intestino se abre, se perfora, un intestino poroso, el cerebro también. La barrera hematoencefálica también se permeabiliza y muchos de esos microorganismos con los que estamos interactuando constantemente entran a esa barrera hematoencefálica, llegan y activan a la microglía y eso inflama el cerebro. Cuando tú comienzas a quitar todo aquello que inflama y comienzas a sellar las compuertas, que es la autoinmunidad de mi cuerpo me comienza a atacar a partir de qué. Si no debería atacarme. O sea, el cuerpo... mi novio sacó un libro que se llama Tienes el cuerpo perfecto y pareciera que el título tiene que ver con la estética y no. Literalmente tenemos el cuerpo perfecto. Es decir, el cuerpo humano está diseñado para salvarnos constantemente. Y vamos que lo hace, porque lo llevamos al extremo, pero con todo, con Claro. todo. Y el pobrecito va tirando, tira de esto y del otro. Entonces tú dices, claro,
Esta persona, cuando ya implementamos esta segunda terapia, yo también uso sueroterapia por vía endovenosa, usamos varias combinaciones de vitaminas, minerales para poder detoxificar, limpiar, etcétera. Y ozonoterapia, que es pasar ozono o oxígeno por vía endovenosa por vía rectal. Te lo juro que fue del cielo a la tierra. O sea, una persona que en la primera consulta a lo mejor iba un poco más lenta, en la última consulta hablando, parlanchina, alegre, no sé qué. Y claro, este chico me mandó un mensaje, gracias por devolverme a mi abuela. Pero la realidad es la inversión económica, porque ayer estuvimos con mi madre en una clínica que claro. veo que hacen cosas parecidas a lo que tú estás hablando. Ya vendré con mi madre a tu consulta. Y claro, ¿no? Nos explicaron también, ¿no?, el mapeo cerebral, pues las intravenosas, etcétera. Y cuando salimos, ¿no?, porque al final quedamos de, bueno, tenemos que pedir hora un día con la doctora para que ella haga una valoración y ver exactamente el qué, ¿no? Claro. Y yo estoy segura que si yo pongo a mi madre a hacer todo esto, mi madre se puede recuperar y mucho. Pero que tenemos que hacer una gran inversión ahí de tiempo, me dijo mi madre, de dinero y de tiempo. Claro. Y digo, es que tú recuperes tu salud depende realmente de tu poder económico. A día de hoy sí, y creo que es una de las cosas que yo siempre intento hacer en estos espacios, en las conferencias, y es que mi sueño es que el Estado, en este caso, porque vivo en España, pero que vamos, que se puede aplicar en cualquier parte del mundo, que muchas de las terapias alternativas que nosotros hacemos puedan ser incorporadas en una seguridad social. Pero claro, lo primero que hay que abordar es el ego médico, ¿no? Porque siempre esto tiene unos directivos, estos directivos cuando tú le hablas de una megadosis de vitamina C, dicen, ay, pero no hay respaldo científico. Sí que lo hay, si tú lees solo de lo que sabes, no hay otra cosa. Entonces, claro, para tú poder hacer una medicina distinta, tienes que desaprender para aprender algo nuevo. Y el desaprender es soltar tu ego de, sobre todo este gremio, ¿no?, que es un gremio que siempre está por los cielos, entonces yo soy el que más sé, yo soy el del prestigio, el de la bata blanca impoluta. No, suéltalo, porque posiblemente cuando escuches otras alternativas y estas alternativas comiencen a implementarse en la seguridad social o en la salud pública de cualquier país del mundo, vamos a poder ayudar muchísimo más a la sociedad. Pero claro, que tanto conviene, que tanto sirve, que tanto no, que tanto permitimos, que bueno, es mucho, es un poco de todo. Yo siempre intento comenzar por cáncer porque es donde siempre más me interesa, porque es el paciente más vulnerable y económicamente el que está más afectado. Pero claro, es un poco lo que tú dices, todas estas terapias tienen un coste. Sin embargo, esto que usamos particularmente con esta paciente es de las cosas más económicas del mundo, por eso tiende a ser bastante controversial. Por eso incluso la persona quien lo crea no está a día de hoy entre nosotros, porque fue tan controversial de decir cómo algo que era tan económico podía ayudar tanto a la salud. Entonces tú dices, jolín, esto... ¿Es eso que se toma ¿es líquido? Eso? Sí, vale. Claro, esto es bastante controversial. Y esto es bastante controversial porque tú dices, bueno, esto ¿qué vale? 30 euros. ¿Y cuánto nos ayuda? Pudiésemos entenderlo desde todo lo que ayuda, de todo lo que pude hacer. Claro, lo podemos investigar, claro, y lo podemos ver en los pacientes y revisarlo a profundidad en clínica, claro. Y así como esta paciente que está por sus sobre 80 años, que tú dirías, ay, es que le falta poco, ya no hagamos nada. No, al contrario, es que no sabemos si va a vivir 20 años más. Y que esos 20 años más, que era uno de los sueños de mi paciente, era ver a su abuela nuevamente hacer las actividades que anteriormente hacía, y a día de hoy las hace. Es decir, a día de hoy es una persona que está incorporada en vivir sola nuevamente, después que tuvo que vivir con él para poderle cuidar, ser independiente, y esto es algo que queremos ver en el adulto mayor, que se pueda agachar, que se pueda levantar de la cama, que no dependa al 100% del familiar, porque también es una carga para el entorno. El entorno, tú tienes que trabajar a día de hoy aquí. Si tu madre te necesitara urgentemente, claro, tienes que cerrar tus agendas para ir a cumplir. Cuando tenemos a nuestros adultos mayores, que son la historia de la humanidad, que creo que es la población que más hay que cuidar, porque no hay nada más delicioso que hablar con un abuelito y que te cuente de todo. Claro, si yo lo cuido, puedo tenerlo a largo plazo en muy buenas condiciones. Y no quiere decir que lo voy a volver eterno, porque todos tenemos, así como lo acabas de decir, una fecha de nacimiento, una fecha de partida. Y esto va contra lo que sea. Claro. Pero que esa fecha de partida sea viviendo con calidad y no viviendo en el deterioro de unos pañales y una polifarmacia de base. Totalmente, que esto es lo que yo le intentaba explicar siempre a mi padre, no me hacía ni caso, porque mi padre me decía, mira, muy saludable, se ha muerto. Y yo, ya, Javi, pero es que yo
los años que viva, me da igual si me muero dentro de un Claro. año, pero lo que viva lo quiero vivir con salud. Eso Y es. tanto como esto que has dicho, ¿no? Con el pañal dependiente 100%, sin poder tragar, etcétera, por unos malos hábitos de toda la vida y no querer cuidarse, ¿no? Y no Claro. pensar que eso realmente le pasaría factura y cómo realmente, pues esto, ¿no? Arterias taponadas, ya no poder hacer nada, ictus, embolia, etc., En la cama. etcétera, y ahí durante años en una cama, ¿no? Sí, sí, yo siempre, todo aquel que viene con el discurso de algo hay que morirse, sí, estás bien, es que es así, o sea, todos vamos al mismo sitio. Ahora intentemos no ocupar un espacio donde seamos egoístas, porque si quedas en cama y no mueres, el que está a tu alrededor tiene que pagar las consecuencias de tus actos. Yo le decía a mi padre, digo, cuando después estés ahí que necesites y tal, yo no te voy a limpiar, ¿eh? Yo no seré la persona que te limpie ahí todas tus necesidades, no sé qué. Dije, madre mía, cómo es que lo vi tan claro, lo que, o sea, a lo que estaba, ¿no? Destinado con esos hábitos. Al final creo que aquellas personas que tampoco cambian la percepción, que también es válido, ¿no? A mí cuando me traen pacientes que no tienen ni idea de lo que yo hago, se vuelve muy cuesta arriba. Porque claro, llega la persona, bueno, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Yo por qué tengo que hacer esto? Y al final no lo termina haciendo, y yo creo que hay que hacerlo desde un estado de conciencia muy amplio, de saber el por qué y el para qué lo voy a aplicar. Ya después, ¿cómo? Lo vamos buscando en el camino, pero por lo menos tener el por qué y el para qué es extremadamente importante. Cuando la persona no tiene esto instaurado, claro, entra un poco en el estado de rebeldía de decir, bueno, de algo me va a morir, etcétera, y no lo hago. Pero también creo que son personas, o sea, yo intento ver la vida como desde un panorama muy amplio, ¿no? Creo que también son personas que tienen algo para enseñar, que su pérdida o su partida despierta el entorno. Sí. Entonces, claro, tú a lo mejor ya viste esto en tu padre, tú dirás, a lo mejor esto no lo quiero para mí ni para los míos. Claro. O sea, es una enseñanza hay personas que creo que vienen también a este plano a enseñar algo, y ese algo, para nosotros, quienes quedamos, es verlo distinto. Totalmente. Y luego hay otro tipo de personas que supongo que te encuentras tú, de pacientes, que tienen esa conciencia y han probado muchas cosas y han probado de todo, porque yo me lo encontraba en consulta, que me decían, eres mi última salvación, y me venían con pruebas médicas, y yo, a ver, que yo soy coach de salud, que yo aquí te ayudo a mejorar tus hábitos, pero yo sé bastante porque me he informado y todo, pero yo no soy el profesional de salud para acompañar en patologías, ¿no? Y lo he vivido en parejas que he tenido, o en mi madre, por ejemplo, ¿no? Que lleva años intentando solucionar, pues esto, ¿no? Un estreñimiento, por ejemplo, o problemas intestinales, como tuve una pareja también, y dices, hay gente que lo prueba todo, que llevan 10 años buscando respuestas, buscando soluciones, y no lo consiguen. A lo mejor mejoran temporalmente, pero luego otra vez esas estrategias que están usando vuelven a empeorar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo encontrar una respuesta para esas personas? ¿Cómo tienen que abordarlo? ¿Qué está pasando? Yo creo que el paciente que es recurrente, que no termina de mejorar al 100%, siempre hay que intentar explorar todo, lo físico y lo no, ¿vale? En este caso, ejemplo, hablo desde mi consulta un poco hacia donde yo tiraría cuando me llegan casos muy complicados. Uno, ¿qué tanto está la persona dispuesta a ayudarse? Que esto es extremadamente importante, es decir, ¿qué tan consciente soy yo de lo que quiero sanar y responsable conmigo mismo de mi propia salud? Porque también está el paciente que ve en ti la salvación sin autosalvarse. Con esto quiero decir que tú puedes ser una guía, pautarle N cantidad de cosas, pero esa persona se está mintiendo a sí mismo en muchos actos lascivos diarios, bueno, como lo que sea, y no pasa nada. Y claro, luego tú los ves y dices, es que yo te vi comer helado. Entonces, claro, vienes a decirme acá que no te está ayudando la terapia cuando tú mismo te estás autoengañando en querer decir que estás haciendo las cosas bien cuando no se están haciendo bien. Y nuevamente, cuando están en fases muy agudas, muy complicadas, hay que intentar, sin la obsesión de esa compulsión constante de lo voy a hacer porque sí, no, desde la calma, pero intentar hacerlo lo mejor posible si realmente queremos reparar lo que sea. Ahora, hay que meterse mucho a nivel espiritual. Yo ahí entraría con un abordaje muy grande. Kinesiología emocional nos ha ayudado mucho en la clínica. ¿Para qué? Para identificar por años
¿dónde está el trauma? Hay muchas cosas que están dentro del subconsciente que cuando lo llevo al estado de conciencia puedo decir, uff, esto me hace clic. Aquí es donde tengo que comenzar a reparar. Y muchas veces son duelos no resueltos, muchas veces son heridas, nuevamente, cosas que pasan en la infancia que no están de alguna u otra forma vistas y dice, es que no, esto no me dolió tanto, no, esto sí sigue doliendo y esto hay que repararlo. Entonces, como si te sirve constelar, como si te sirve hacer registros acá, chicos, como si te sirve irte de vacaciones y como si te sirve renunciar a tu trabajo, porque esto lo veo muchísimo en consulta. Claro, el paciente tira y compra suplemento y la alimentación y entrena, pero tiene un jefe que le está acabando literalmente con su vida. Me está pasando a día de hoy con una amiga muy cercana, le dije, tienes que renunciar. A mí me pasó también con una pareja. Ya. Que todo le sentaba mal, hoy el brócoli, mañana la coliflor. Y cuando estábamos de vacaciones, podía beber cerveza, fumar, hacer de todo. Nada le pasaba. Primer día de trabajo, todo mal otra vez. Claro. Y yo, pero que no te das cuenta. Claro. O sea, pero claro, luego si la persona no se da cuenta, no quiere hacer ese trabajo emocional, no se atreve a dejar el trabajo, etcétera. No, ahí no puedes hacer nada. Aquí cada uno tiene que trabajar en sí mismo. O sea, cuando intervenimos por el otro, es como, me estás presionando. Y entonces, claro, como mecanismo de defensa, que es parte del comportamiento humano, voy a generar rechazo. Es que me estás presionando y estás queriendo que yo haga lo que tú quieres que yo haga, pero no es lo que yo quiero que hacer. O sea, creo que cada quien tiene que vivir su propia lección en su propio momento y cada quien buscará su propia ayuda cuando la tenga que buscar. Y en el caso de estas personas que no terminan de soltarlo seguro, como lo es un trabajo, porque al final es, bueno, tengo un sueldo, 15 y último, que me está ayudando a sobrevivir, hasta que esa persona no pete, de la forma más gorda que sea, nuevamente hay enfermedades que te obligan a... Entonces, hay enfermedades que te obligan a parar y el cuerpo avisa con mucha antelación. El cuerpo va diciendo, cuidado por aquí, cuidado por allá, no estás descansando bien, come mejor, etc. Cuando peta, igual vas a estar obligado. O sea, hay situaciones como trabajo y relaciones de pareja que tú le dices, mira, divórciate. O sea, que no soy yo quien para decírtelo, pero divórciate porque claramente esta no es una relación sana y te está enfermando. Y hasta que no petes o explota una enfermedad gorda, igual vas a estar obligado a, o muerto, que es el peor de los escenarios. Entonces, cada uno tiene su proceso y en su forma. Y cuando no terminan de solucionar al 100%, es que hay que tirar de todo lo que puede existir, humana y no humanamente posible, siempre que la persona quiere. Claro, y esté comprometida con eso. Claro, tengo dos preguntas ahora aquí en la mente rondando. Por un lado, o sea, vosotros, digamos, o la medicina funcional actualmente, ¿tiene, digamos, los recursos para dar respuesta a todo? Es decir, viene un paciente, mira, me siento inflamado, a la vez es que no descanso bien, me falta energía, llevo años así, he probado una dieta ancestral, ahora he probado también desparasitar, ahora he probado también subir la energía renal con las suprarrenales, ¿no? Como que en plan, de todo, de todo un poquito de diferentes abordajes, pero sigo igual. O sea, tú puedes darle un diagnóstico claro de, mira, esto te pasa por esto, esta parte emocional, esta parte espiritual, o sea, puede tener realmente una radiografía de los motivos por los cuales tú estás así, no te recuperas, es por esto, y luego ya depende de la persona que lo implemente, o hay casos en los que realmente te puedes encontrar de, ostras, pues aquí no sé exactamente cuál sería el diagnóstico, o probemos un poco, a ver. Hay pacientes que yo los he derivado directamente. O sea, hay pacientes que yo digo, yo llego hasta aquí. O sea, yo en esto soy bastante humilde, sé cuál es mi techo, sé que existe gente mucho más preparada que yo, que son mis profesores, que es personas de las que voy aprendiendo constantemente, que tienen muchos más años de experiencia. Al final, la clínica, el paciente que te va llegando día a día es una escuela, vas aprendiendo con ellos, pero no tengo tantos años como para saber lo que puede saber una persona que me lleva 30. Entonces, cuando yo sé dónde es mi techo, yo tiendo a derivar, es decir, mira, yo te intenté ayudar todo lo que pude hasta acá,
este es el momento mío de soltarte y pasarte con una persona que pueda ayudarte desde otro ángulo. Si tengo una paciente particularmente que la ha visto, creo que toda Cataluña, o sea, todos los que hacemos lo que hacemos la han visto, y esta paciente no termina de mejorar. Para mí hay un componente muy importante porque ella constantemente dice, tengo un bicho dentro. ¿Qué representa para ella un bicho? No hemos ninguno logrado identificar qué es un bicho dentro, porque claro, hacemos estudios dentro de lo físico, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Un estudio avanzado de microbiota, una colonoscopia, una resonancia magnética, una tomografía de abdomen, que no son cosas que a mí me gusta hacer, pero que cuando son necesarias para descartar patologías que tú ya lo has hecho todo y has interrogado todo y no llega, pues sí, cuando se necesita, se necesita. Para eso está la medicina convencional también. Y para eso, quienes somos médicos, no dejamos de ser médicos de base. Es decir, cuando se necesita, si tú necesitas a día de hoy de manera urgente algo para bajar el azúcar y el fármaco es lo más rápido, pues yo no voy a esperar que la cúrcuma haga lo que el fármaco me va a hacer de fase aguda, porque voy a comprometer otros órganos como el riñón, por ejemplo. Entonces, con esto quiero decir que esos pacientes que intentamos hacer de todo y que los ha visto absolutamente todo el mundo, yo creo que se vuelve muy cuesta arriba y es ya algo propio del paciente, que hasta los interrogatorios más profundos, porque yo intento siempre hacer un mapa, ¿no? Un mapa de irme más allá del cuestionario que entrego antes de la consulta y lo que pregunto en la consulta, como que voy construyendo según el relato de la vida. Y sí es verdad que cuando veo ciertas cosas en la historia que digo, uff, esto me hace clic. Ejemplo, en cáncer tiende a haber mucho duelos de 2 años anteriores para el desarrollo o activación de una célula tumoral. Entonces, ¿qué pasaron años anteriores en relación a alguna pérdida? Y logro entrar como a capas muy profundas de esa pérdida, cómo la sientes, cómo la miras, cómo la puedes dibujar. Me pasó con una chica con una leucemia que me habló de la muerte de su madre, y cuando me habló de la muerte de su madre fue como, uff, se desbordó por completo y dije, esto no está nada sano. Y tenía 10 años de haber fallecido su madre. Entonces, dentro de ese mapa que yo tiendo a construir, voy ubicando cada cosa. No siempre hay una etiqueta, la etiqueta es el diagnóstico. En mi caso, yo no intento investigar para llegar a la etiqueta. Es decir, tienes un Hashimoto, perfecto, esto es maravilloso, tú lo tienes. Ahora, ¿qué hay que resolver para hacer el Hashimoto? Lo mismo que hay que hacer para resolver un cáncer, lo mismo que hay que hacer posiblemente para resolver cualquier otro tipo de autoinmunidad. Las bases son las mismas. Lo específico según esa etiqueta, pero las bases son las mismas. Todos tenemos que cambiar la alimentación, todos tenemos que dormir mejor, todos nos deberíamos conectar con la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo específico, a lo mejor para un Hashimoto voy a dar plantas adaptógenas inmunomoduladoras que me van a ayudar con la autoinmunidad, y para un cáncer voy a dar otro tipo de hongos medicinales que me va a ayudar para trabajar sobre la célula tumoral. Esos diferenciales me ayudan a irme por un lado o por otro. La base es la misma. Con esto quiero decir que la etiqueta muchas veces hace que las personas agarren la enfermedad con mucha pasión. Es decir, tengo esto y es esto siempre. Y comienzan a hacer cuadros clínicos que ni siquiera físicamente tienen. La mente influye mucho en el cuerpo. Es decir, yo termino creando y construyendo en el cuerpo aquello que creo. Entonces, muchas veces por medio de las etiquetas, el paciente comienza a investigar, y claro, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, y está el paciente que ni se entera y no le pasa de nada. Un poco lo que pasaba con tu expareja, que estaba de vacaciones, estaba distraído, ya no estoy concentrado y como brócoli no me hincha. Tiene que ver mucho el sistema nervioso acá, tiene que ver mucho el nervio vago en esta respuesta. Por eso mucha gente cuando está de vacaciones está bien. Claro, no estás concentrada en el síntoma, estás concentrado en disfrutar y vivir en el presente y no en la ansiedad de lo que va a pasar en el futuro o en la depresión de lo que ocurrió en el pasado. O sea, fíjate cómo es tan completo y complejo a la vez, que ojalá existiera como la varita mágica de decir, esto y esto, 2 y 2 son 4. No, porque sería hacer medicina convencional también. Creo que una de las cosas que en la medicina funcional también podemos tender a caer es buscar la etiqueta, que sería el diagnóstico, y luego dar estos 10 suplementos para esta etiqueta. No, el ser humano es mucho más que eso. Y al final del día, el ser humano no es lineal. O
sea, tiene su subida, tiene sus caídas. En esas caídas, vale, ¿qué vamos a hacer para rescatarte? ¿Cuáles son tus herramientas? Es como ir a terapia, no siempre estás feliz. Hay unos días que, bueno, la vida es así, va teniendo sus fluctuaciones. Y dentro de esas fluctuaciones, ¿cuáles son esos mecanismos de rescate que tú has aprendido para paliar eso? Ya cuando son situaciones que en mi caso particular, que yo veo que no, yo suelto y digo, vale, que otra persona tenga herramientas mejores que yo para poderte ayudar. Tú que tratas mucho el tema del cáncer, yo hace años tenía como no sé, como la percepción como de que el cáncer era ya como la enfermedad última, digamos, ¿no? Como en plan que seguro que esa persona previamente ha tenido problemas intestinales, una disbiosis, unos dolores de espalda, migrañas frecuentes o algo así. ¿Es correcto? O sea, toda la persona que desarrolla un cáncer ha pasado previamente sí o sí por patologías o síntomas de las que a lo mejor tampoco ha sido ni consciente porque lo ha normalizado. Sí, claro, el cáncer, uno no nace de un día para otro, cuando aparece el diagnóstico ya viene mucho el tiempo el cuerpo tratando de meterte en estado de salud, ¿no? De tratar de organizar lo que se ha perdido. Entonces, claro, una célula tumoral tiene varias formas de activarse. Uno, la parte genética interfiere, hay mutaciones en los genes donde yo voy haciendo una replicación, hay un error, ese error evita que una célula que posiblemente tenía que morir, lo cual se llama apoptosis, no muere. Esa célula se queda con ese error y comienza a mutar. Pero esas mutaciones también comienzan a incrementarse o afianzarse según lo que yo le doy al cuerpo en general. Cantidad de tóxicos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo cáncer cursa con algo que se llama disfunción mitocondrial. Mitocondria, batería del cuerpo, quien da energía. Si esa mitocondria no está funcionando bien, la energía cae. No todo cáncer cursa con fatiga. Yo tengo pacientes con cáncer de mama que ni se han enterado del cáncer de mama, que ha sido tipo, me hicieron una mamografía y se dieron cuenta que tenía una masita y me hacen otro estudio, una biopsia y tengo un cáncer. Es decir, estaba increíblemente bien, pero siempre es importante irnos más atrás. Vale, estás increíblemente bien desde cuando no, desde que comencé a dormir mejor, comer mejor, etc. ¿Cómo era antes de eso? Ah, vale, antes de eso estaba estreñida, antes de eso tenía dolores de cabeza, antes de eso estaba fatigada. Ah, vale, ya ahí había una manifestación inicial de la enfermedad, tú hiciste cambios, el cuerpo comenzó a mejorar, pero ya la mutación estaba. El error en esa célula estaba y a partir de allí comenzó a crecer la célula tumoral. Entonces, claro, el paciente oncológico ya venía con muchas cosas que normalizó en el tiempo. Ejemplo, todo lo que es cáncer hormonodependiente, algunos tipos de cáncer de mama no siempre son dependientes de hormonas, pero la mayoría a día de hoy de esto viene acompañado de estreñimiento. Y a lo mejor no es un estreñimiento de la semana pasada, es un estreñimiento de la infancia. Claro, una carga estrogénica constante, que libera algo que se llama hiperestrogenismo. Tengo mucho estrógeno en el cuerpo, me uno a mis receptores. ¿Dónde están los receptores para esos estrógenos? Glándulas mamarias, en los ovarios, en el útero. Me pego y hago crecer. ¿Qué es lo que hace el estrógeno, no? Hago crecer cosas, pues hice crecer un tumor o una masa, que puede ser tumores benignos, como una endometriosis, un endometrioma, una miomatosis uterina o tumores malignos, ya cuando es un cáncer de cuello uterino, un cáncer de endometrio, de ovario, de mama, etc. Entonces, claro, tú comienzas a investigar un poquito a fondo y por eso es extremadamente importante el interrogatorio a profundidad. ¿Pero qué pasó en este año? ¿Y cómo lo sentiste? Que, estabas muy estresada. ¿Y con qué se acompañaba este estrés? ¿Dormías mal? ¿Tenías un mal entorno? ¿Te dolía la cabeza? ¿Te dolían las articulaciones? ¿Tenías piel seca? ¿Cómo estaba la piel? Muchas veces la piel manifiesta muchísimo lo que estaba dentro. Y esto recuerdo de habérselo escuchado años atrás a un profesor que me dio hemato-oncología. Y claro, él decía, la piel, ojo con la piel, porque siempre está manifestando lo que dentro está desordenado. Entonces, cuando hay manifestaciones en piel, busquemos. ¿Cuántas personas viven con dermatitis eternamente y normalizan la dermatitis? Es que el jabón me cae mal. No, que intestino está permeabilizado para que tu cuerpo esté reaccionando constantemente en la manifestación de piel, que no es de la piel propiamente dicha, ni es del jabón, sino de cómo está respondiendo tu cuerpo. Entonces, un paciente oncológico definitivamente tiene una serie de signos
signos y síntomas que vienen paulatinamente apareciendo en el tiempo y que eso lleva al cáncer. Lo que pasa es que la gente lo pasa desapercibido porque tiende a ponerlo en su día a día, en su normalidad, y cuando lo revisas no fue tan normal como creíste que fuera. Porque has dicho que, por ejemplo, ¿no? Como una persona con estreñimiento, sí, puede ser también porque tiene altos niveles de estrógenos. Eso es. Y entonces tú tienes ese estreñimiento por altos niveles de estrógenos, no lo tratas, o tratas el estreñimiento pensando que es falta de fibra, Puede ser. no excedente de estrógenos, entonces tú vas haciendo como una serie de patologías y síntomas de este propio exceso de estrógenos hasta que al final se convierte en un cáncer de mama, por ejemplo. Sí, no es que los estrógenos ocasionen el estreñimiento, sino que yo por las evacuaciones libero estrógenos, ¿vale? O sea, mis estrógenos, que tengo que hacer un ciclo de voy a liberar esto, se van por las heces. Cuando yo duro 2, 3, 4, 5 días sin poder evacuar, esos estrógenos que están allí acumulados en el popó dicen, pues aquí no me quiero quedar, si hay un montón de gente allá arriba que me puede recibir, literalmente. O sea, agarra algo que se llama circulación enterohepática, que está conectado a colon, no tan literal, pero que va colon, hígado, y se van al hígado. Entonces, claro, en el hígado dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer con todos estos estrógenos? Voy a mandarlo a los órganos donde hay receptores para estos estrógenos. Entonces, esa carga estrogénica tan elevada es la que hace que cuando el estrógeno se pega a sus receptores pueda crecer una masa. De allí que si yo estoy estreñida, pero que vamos, que puede ser los estrógenos como pueden ser N cantidad de toxinas. Cuando yo voy a evacuar es que estoy liberando la basura de mi casa. Orino, saco toxina. Voy a evacuar, voy a liberar toxinas. Si mi cuerpo no está evacuando, las toxinas están allí. Claro, esas toxinas hacia dónde se mueven. ¿Qué intoxica? ¿Cuántos pacientes con estreñimiento no tienen dolor de cabeza? Esto es una correlación, claro. Imagínate lo intoxicado que estás generando neuroinflamación. Entonces, esto parece que cada órgano va como por su bola y no, cada órgano está interconectado entre sí. Es que no somos conscientes de las funciones de cada cosa y esto que has dicho, no, si los estrógenos están ahí y tú no los eliminas, dicen, ¿dónde voy a ir? ¿No? Entonces me voy al hígado porque ahí es donde se acumulan aquí y el hígado dice, ¿yo aquí qué? ¿No? Claro, y dices, exacto. Madre mía, ¿no? El maravilloso cuerpo humano. El maravilloso cuerpo humano, claro. Eso es lo bonito de la medicina funcional que a mí... Quien me inspiró a esto es el doctor Carlos Jaramillo, que es un doctor de Colombia. Lo sigo. Sí. Y Carlos, claro, yo recuerdo que yo acudí a él porque yo tenía una endometriosis, que me querían operar un ovario y tal, y claro, yo veo a él divulgando, diciendo que el omeprazol como que no le cuadraba tanto, y yo decía, pero este tío, ¿qué dice? O sea, esto me suena lógico. Empecemos porque me sonaba lógico. Más allá si fuese científico o no, pero me sonaba lógico. Y yo dije, vale, comienzo a investigar y tal. Y voy a una primera consulta con él y él me dice, mira, comencemos a corregir tu intestino. Tú lo que tienes es una disbiosis. Esa disbiosis está ocasionando que esas bacterias intestinales que están desordenadas estén de manera directa también afectando a tu aparato reproductor femenino. Sí, y comenzamos a trabajar literalmente en la disbiosis y el endometrioma en ese momento mejoró, pero vamos, un 95%. Es que tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo siento que cada vez más personas tienen endometriosis. Muchas. Pero también cada vez más personas tienen disbiosis y problemas intestinales. Es que para mí es como una pandemia esto. Sí. Sí, una cosa va interconectada con la otra. Y claro, la endometriosis o las enfermedades ginecológicas también tiene que ver mucho con los disruptores endocrinos. Es decir, las cargas tóxicas con las que estamos constantemente interactuando, bueno, un poco hacia donde tú divulgas también, que tiene que ver con los productos de belleza, la carga tóxica que tenemos con las cremas, el maquillaje, tintes para el cabello, las pinturas de uña, el perfume, vamos, que el perfume a todos nos encanta, full de perfume. ¿Cuántas cargas tóxicas nos genera el perfume? Todo esto va colapsando en nuestro pobre hígado, que es el filtro de la casa. Y ese filtro llega a un punto que colapsa. Claro, está entrando toxinas por aquí, toxinas por allá. Las controlables, que es lo que yo me aplico, y lo no controlable, que es lo que está en el medio ambiente. El PM del medio ambiente. Esto influye mucho. La calidad del agua. Es tantas cosas que es casi imposible que una mujer a día de hoy no tenga algo. O a cosas más gordas, unas menos tantas, pero que a día de hoy una mujer no tenga algo, a menos que sea súper ancestral y esté en el campo, conectada a la tierra y tal.
pero que si está en las grandes ciudades es casi imposible que no estemos cargadas y que hormonalmente no nos afecte. Y lo vemos en la fase premenstrual, estamos más alteradas, estamos poco tolerables, somos más emocionales, etcétera. También ciclos menstruales muy dolorosos, que también lo hemos normalizado en el tiempo, cuando a día de hoy puedes tener un ciclo menstrual si lo llevas muy bien en todo lo que implica, sin dolor. Y cuando las pacientes lo experimentan, dicen, pero ¿qué es esto? Esto es anormal, porque mi normalidad toda la vida ha sido que yo me muera cuando me viene la menstruación. Claro, yo como he experimentado las dos, porque yo cuando tuve la menstruación, cuando era más joven, que me vino con 12 años, 12, 13, yo tenía unos dolores incapacitantes, que no podía ir ni al cole. Es que recuerdo ponerme así de lado, llorando de dolor, se me iba por detrás, por el ano, por arriba, o sea, era horrible. O sea, unos dolores terroríficos. Y a día de hoy yo no me entero, o sea, claro. no me duele nada, ¿no? Me gustaría, porque sabes que si no me quedaré con esta pregunta, el tema del estreñimiento, porque también siento que, bueno, cada vez hay más personas con problemas de disbiosis, como hemos dicho, y por lo tanto también de estreñimiento. Sí. Yo me rodeo de muchas mujeres, viajo con muchas mujeres, entonces este tema se trata, porque al final es como, llevo 2 días sin ir al baño, hoy ya no he ido, hoy tal, me siento hinchada, llevamos días comiendo legumbres y no he podido ir al baño y estoy súper hinchada. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuáles son las causas del estreñimiento? Porque hace muchos años hice una charla sobre el estreñimiento con Txell Verdaguer. Entonces ahí ya descubrí que no todo el estreñimiento era por falta de fibra. Claro. Y que al contrario, y por suerte yo lo veía en consulta, que había gente que tenía estreñimiento y me decía, pero es que no lo entiendo porque como mucha fruta, verdura, y empeoro, ¿no? Si cuanto más como. Y ya, es que no todo el estreñimiento es por falta de fibra, ¿no? Claro, ni todo estreñimiento es falta de magnesio también. Claro. A día de hoy se ha popularizado estreñimiento, magnesio. Vamos, que el magnesio es un súper suplemento que para mí es un indispensable dentro de la suplementación, pero sí es verdad que el estreñimiento hay que entender de dónde viene ese estreñimiento. Cosas tan sencillas como, bueno, sencillas dentro de lo complejo, que tengas un bloqueo del sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de darle movilidad a tu intestino. Estás muy estresado, vale, bajemos ese estrés como podamos, que pueden ser por suplemento, como por terapias alternativas, como irte a hacer acupuntura, que puede regular muchísimo la energía corporal. Claro, yo tengo que ayudar a ese intestino a moverse. Aquí la fibra da igual, tú puedes meter toda la fibra que quieras, pero si el intestino no tiene ese peristaltismo, que es ese movimiento ondulatorio para poder mover el bolo fecal, ¿cómo voy a terminar evacuando? ¿Y eso es por el estrés? Puede ser por estrés, claro. Si yo bloqueo mi nervio vago, mi sistema nervioso parasimpático, que es el que me permite estar relajadita porque yo tengo el simpático arriba, es decir, estoy en constante huida, estoy muy estresado, siempre estoy alerta, y eso se ve incluso hasta para irse a dormir. No puedo conciliar el sueño, siento la frecuencia cardíaca, tengo episodios de taquicardia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la taquicardia y el estreñimiento pareciera no estar unidos, pero vamos que sí, porque ya me está diciendo un sistema nervioso simpático alterado. Esta es una de las tantas, pero como ello, que existan deficiencias de magnesio, como ello, personas que, por ejemplo, cuando van de viaje, esto tiende a verse mucho, es que no estoy en mi casa. Entonces, claro, el no estar en tu casa, cuando el cuerpo dice liberen, diría mi abuela, cuando el cuerpo dice liberen al preso, o sea, no lo puedes tener retenido. Claro, cuando lo retienes, tú, hay como un sistema nervioso que permite la defecación que se bloquea, que es el reflejo defecatorio. Entonces, es como el reflejo que me viene aquí un balón en este momento y yo voy a rápidamente actuar, tal cual para el recto. Viene el bolo fecal y dice, pues por favor, denme permiso para salir. Es que no estoy en mi casa. Claro, bloqueas el esfínter anal y al bloquear el esfínter anal, dice el reflejo, bueno, ¿yo para qué te voy a avisar? Si tú no me vas a dejar evacuar. Claro, esto a largo plazo se convierte en que luego hay que hacer terapias para que ese reflejo se vuelva a activar. ¿Y qué terapias se hacen? Ya eso tiene que hacer con personas especialistas en suelo pélvico. El coloproctólogo también puede hacer mucho por esto, como relajar el sistema nervioso, como ayudarte a tener incluso la forma de defecar, porque la forma de defecar no es la forma que tenemos normalmente en el lavabo. De cuclillas, etcétera. Esto puede ayudar a hacer activaciones, pero claro, esto de que no voy al lavabo porque no estoy en mi casa y todos los días estás trabajando,
Ya. O sea, No, cosas tan sí, sencillas sí. como esta, que el estreñimiento no se puede meter a todo el mundo dentro del mismo saco. Por eso es importante, extremadamente importante, preguntar y preguntar y preguntar y preguntar. Y entre más preguntas, más información tienes de esa persona, no de la enfermedad. O sea, aquí no tratamos ni enfermos ni enfermedades, tratamos personas. Y cuando tú le preguntas a esa persona qué está ocurriendo en su día a día, tú vas así, no sé, mi cerebro empieza como si fuese enlazando cosas, ¿no? Claro. Entonces arma mapas y voy armando mapas. Ah, vale, por aquí. Ah, vale, está estresado. Ah, vale, porque está estresado. Ta, ta, ta. Y voy hilando, 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 hilando. ¡Bum! Ah, vale, para Claro. esta persona puedo poner el magnesio porque no, le va a ir increíblemente bien. Pero cuando entiendo de dónde viene, ya puedo actuar de una manera mucho más específica de lo que necesita. Como pedirle una colonoscopia, porque no sé si tiene un tumor. Esto también, hay personas que tienen estreñimiento porque hay una masa que está obstruyendo la movilidad del bolo fecal. Y te dice, uff, es que he perdido 10 kilos. Ojo, estás perdiendo peso, te sientes fatigado, has visto rastros de sangre en las heces, o las heces deben tener unas ciertas características que ahí se tiende a normalizar. Bolitas en las heces, esto no es normal, eso es una forma de estreñimiento también. O sea, tener bolitas en las heces es una clasificación que en medicina se hace como Bistrol. El Bistrol 1 es una forma de estreñimiento, como tener diarrea, tampoco es normal. Entonces, todas estas características, tanto el bolo fecal, de qué es lo que ven, yo siempre le digo a los pacientes, vean sus evacuaciones. Claro, hay que ver las evacuaciones. Totalmente. Si hay restos de alimentos, si hay sangre, si flotan, si se hunde, si son bolitas, si son palitos, si son churritos, si es una morcilla, ¿cómo son? Porque esa información va a ser extremadamente importante para saber cómo está trabajando y efectuando ese colon. Y de allí, de que yo pueda decir, sangre en ese, hagamos una colonoscopia, a lo mejor nos encontramos un cáncer de colon a tiempo. Claro, para mí sería muy importante aquí hacer un llamamiento también al paciente que va a consulta, de que tiene que abrirse y explicar. Porque no sé si te encuentras tú, yo lo veo cuando acompaño a mi madre a médicos, siempre me gusta acompañarla porque si no le preguntan y ella, bueno, sí, no, y claro, yo que tengo una visión pues tengo 42 años, de 42 años al lado de mi madre, en la que pues a mí siempre me ha interesado mucho la salud, he investigado, soy coach de salud y le pregunto y demás, entonces yo tengo una visión que le digo, a mí, pero explica esto, pero explica lo otro, pero explica lo otro. Porque si no, el paciente a veces, por ejemplo, esto de estar estresado, ¿no? Tú le preguntas a una persona de 78 años o de 80, ¿estás estresada? Pues yo no trabajo, pero esa persona puede estar en un modo huida, estrés postraumático por cosas que le han ido pasando en su vida, 100%. que ella ni se da cuenta. Sí que sabe que no duerme, sí que sabe que, no sé, que las cosas le alteran, pero si tú le preguntas por estrés, lo asocia al trabajo, ¿no? Yo creo que muchas personas asocian el estrés a personas que están arriba y abajo todo el día, que no paran, ¿no? Que los niños, que aquí, que ahí. Entonces, que como que una persona de 70 y pico, 80, que está jubilada... Claro, que no le estresa nada. Que estrés no le resuena, pero yo, que conozco, por ejemplo, a mi madre, diría, mi madre vive en un estrés postraumático, en un estrés constante, muy heavy, emocional, o una parte de no ser capaz de soltar, de emociones retenidas, de expresar. Y el otro día le decía, digo, mami, tu estreñimiento tiene esa parte emocional, más allá de los intestinos, cómo puedan estar, pero es que no le funciona nada, claro, solo un laxante heavy metal. Entonces el otro día le hicimos un quantum. Vale. Qué guay. Y claro, la chica fue a buscar la emoción que había detrás. ¿Y cuál había? Pues el no decir las cosas, el no soltar, el quedar bien, el no atreverse pues a poner límites, bueno, como un montón de cosas que yo siempre, al final ya le decía a mami, es que lo tuyo es, pues esto, ya no es mi hora, ya no puedo, si ya sé que están pendientes de mí, que me están esperando y ya no puedo ir al baño, ¿no? Es todo, y yo desde toda la vida... al intestino, sí. Yo de toda la vida le decía, mami, es que yo le hablo a mis intestinos, o sea, como que me comunico, esa parte que tú has dicho, que hay una parte nerviosa que te comunicas, yo, sin ser consciente de esto, nadie me lo había explicado, yo siempre lo he
lo he sabido, es como que yo sé provocármelo, sé darle esa señal, esa información. Ahora me interesa porque vamos a ir de viaje, entonces actívate y me interesa. Mira. Y tenemos que ir. No sé, sí, como que tengo esa parte de que está como desbloqueado, entonces creo que hay personas que le debe pasar como a mi madre. Pobre, mi madre siempre la pongo de ejemplo, pero es que la tengo tan cercana y creo que mucha gente se puede sentir identificada en cosas claro, así. Claro. Porque al final también me lo explican otras amigas, pero no quiero nombrar amigas, ¿no? Entonces, como que realmente hay esa parte de ser capaz de relajarte para ir al baño. Claro, exactamente así como lo acabas de decir. Hay que relajarse para ir al baño. Nuevamente, el cuerpo crea lo que la mente cree. Claro. Y esto es extremadamente importante, que de hecho en la medicina cuántica se entiende muchísimo más a profundidad, que no es mi medicina, pero nuevamente, para yo poder entender todo lo que me llega a consulta, tengo que consumir todo lo que existe literalmente en el mundo, porque si no me permite encapsularme solo en lo que sé, pero es que existen muchas otras cosas y que a consulta te llegan pacientes que tú dices, vale, no tiro por aquí, pero tengo que tirar por allá, y un poco en relación a tu madre, tú dirías, una persona de 80 años está estresada, tú dirías que no. Pero por eso en la consulta, sí es verdad que yo creo que año a año he aprendido con cada paciente a interrogar distinto. Yo recuerdo que antes, cuando yo me formé para medicina funcional, era como líneas de tiempo, ¿por dónde naciste? ¿Y qué lactancia? Y tal. Y hoy día le digo al paciente, siente que te estás tomando un café conmigo y cuéntame de tu vida. Claro, cuando me cuentan de su vida, bueno, es que hace años me fui a vivir a Lisboa y me pasó tal cosa. Claro, y yo digo, vale, ¿y qué pasó allí? Entonces, cuando dentro de ese relato yo veo que hay cosas importantes, indago. Y hacer preguntas tan directas, tú dices, no, pero no. Pero cuando las preguntas de manera indirecta, tú sientes que cuando vas a ir al lavabo hay una represión o ha pasado algo con tu hija, por ejemplo, que te dijo tal cosa y tú lo sentiste como aquí. ¿Y cómo sentiste esta emoción? Que es un poquito lo que hace la terapia gestal a nivel de psicología, que a mí me gusta mucho a nivel corporal para que la persona sea muy consciente en su cuerpo que está ocurriendo. Y dice, sí, vale, ya tú sabes que el sistema nervioso parasimpático está bloqueado. Pero es una forma distinta de preguntarla sin que sea directa y de tú también interpretar lo que te está diciendo en entre líneas hacia lo que tú quieres ubicar como estrés, por ejemplo, pero que puede ser cualquier otra cosa. Por eso es súper interesante el interrogatorio, que sea más un conversatorio, que es un poco lo que yo intento cuando se acercan otros médicos. ¿Pero cómo lo haces o qué haces? Yo le digo, es que no existe una forma de, es tener a la persona al frente y literalmente leerle. Leerle en el sentido de, ¿se está sintiendo cómoda con esto que estoy preguntando o estoy siendo muy invasivo y me va a hacer un cierre? Yo pregunto muchísimo a las mujeres si han sido abusadas sexualmente. Y esto no siempre de entrada lo van a entregar. Entonces, claro, hay un punto dentro de la conversación donde digo, se siente cómoda. Y se lo voy a preguntar desde un lugar sin juicio. Claro, me ha pasado que muchas veces es una pregunta que para mí es importante y que han tenido familiares al lado y son mujeres de 40, 50 años que lo han llevado toda su vida y el familiar que está al lado dice, pero tú fuiste abusada sexualmente. Es decir, nunca se ha dicho. ¿Y cuando hay una represión? Sí. Y cuando la paciente no lo recuerda, porque esto también puede pasar, ¿no? Eso puede pasar puedes encontrarte mucho. con personas que tú ves que no sanan, que no consiguen y han ido diferentes profesionales y a lo mejor la persona no está recordando esos abusos. Claro, aquí es donde la kinesiología emocional interviene. O sea, ¿por qué? Porque como ellos buscan, esto no lo hago yo, lo hacen personas con las que trabajo, pero como buscan por años, es decir, año 5, y el uso muscular, que es un poco lo que hace la kinesiología, responde. Entonces lo que les va dando información a ellos de qué está ocurriendo a nivel físico por ese año de vida. Vale, en el año 7 el paciente sale y tiene que escribir o describir absolutamente todo lo que pasó en el año 7. Vuelven a consulta y vuelven a indagar en ese año 7 y en qué pasó, hasta que activan al subconsciente y traen ese recuerdo que está muchas veces guardado en una parte del cerebro que es el hipocampo, que es el que guarda la información, o también se conoce como secuestro amigdalar, que aquí tanto el cerebro primitivo tiene mucha intervención como la parte de llevarlo al estado de conciencia o cómo activar el lóbulo frontal para el control de esas decisiones, etcétera. Entonces, como que trabajar dentro del cerebro también y dentro de la emoción, en esa conexión, te permite que esa persona lo libere. Pero ya ahí tienes que buscarte otras terapias. Cuando la persona no recuerda cosas, tú dices, jolín, si yo llego hasta aquí,
y no, que vamos, que no soy vidente ni mucho menos y tengo que seguir indagando cuáles son otras estrategias terapéuticas que pueden servir. Por eso yo creo que este tipo de medicina, pero medicina o forma de nosotros en general, todos los que estamos dentro de esto, ver la salud, tenemos que ser muy amplios en todo lo que existe. Es decir, no podemos quedarnos solo, si realmente queremos sanar y ayudar, no nos podemos quedar solo con mi método o mi forma de, o solo alimentación, o solo cetogénica, o solo tal cosa, o solo la conexión al sol o a la tierra, porque ojalá el humano fuese así de rápido para todos y bueno, a todos le aplicaríamos lo mismo y todos sanaran. Nos damos cuenta que hay mucha gente que responde a esto, muchísima, pero hay gente que no. ¿Qué hago con los que no? ¿Lo sigo metiendo allí hasta ver qué pasa? Bueno, lo podemos seguir porque es un buen hábito, pero también investigamos un poco más a ver qué es lo que tiene bloqueado ciertas cosas de ese cuerpo, que es mucho. ¿Cuáles son las terapias que tú sientes que más efectividad te han podido dar en pacientes oncológicos? La sueroterapia, definitivamente, la megadosis de vitamina C, que lo expliqué hace poco, lo expliqué un poco a cómo se hace en consulta, con el fin de que quienes lo hagan bien. O sea, a mí no me interesa ver todos los pacientes porque humanamente a día de hoy no puedo, pero sí me interesa que la gente que se encarga de divulgar y recibir otros pacientes oncológicos tengan herramientas suficientes para poderlo hacer de una manera efectiva y sin hacer daño, que es lo primero, ¿no? Y que es parte de nuestro juramento hipocrático. Pero yo creo que la sueroterapia a un paciente oncológico va increíblemente bien. Más allá, tipo de alimentación, lo que pasa es que el tipo de alimentación puede ser muy variado. Yo soy pro dieta cetogénica en cáncer, pero no a todo cáncer le va bien la dieta cetogénica. Hay ciertos tipos de cáncer que no responden de manera positiva al 100% a una dieta cetogénica. Entonces aquí también es individualizar qué tipo de cáncer tengo al frente, qué tipo de estadio, cuál es la composición corporal del paciente. No es igual uno que pese 30 kilos, uno que está pesando 80. Es decir, todos estos contextos son importantes en la alimentación. El paciente con cáncer, algo que yo siempre uso, siempre voy a usar, son plantas adaptógenas, que son plantas medicinales, que es lo que se conoce como fitoterapia. La forma en como yo la aprendí es como fitoterapia sistémica, que esto básicamente lo que quiere decir es que una planta adaptógena va a adaptar a esa célula tumoral en 3 aspectos que pierden su estructura. Ejemplo, antes era cuadrada y ahora se volvió circular. Pues yo necesito que vuelva a ser cuadrada, por eso se llama adaptógeno. Adapto al cuerpo a aquello que se ha perdido, la parte funcional, que es la energética, que es la de la mitocondria, y ya la parte de la inteligencia biológica, que es ese error que se pierde cuando hace la mutación. Entonces, las plantas adaptógenas es un sí o sí que yo siempre incorporo en el paciente oncológico, y ya lo que son complementos, que si le voy a poner omega, que si voy a poner cúrcuma, una vitamina D o un magnesio o vitamina C por vía oral, son opcionales un poco a lo que tenga el recurso económico al paciente. Pero si yo tuviese que decirle a un paciente a muy bajo recurso, elige a día de hoy cómo complementar todo tu tratamiento oncológico, yo tiraría siempre de la sueroterapia como primera salida. Luego plantas adaptógenas y la alimentación, que va a ser una base. ¿Qué tipo de alimentación? Depende de qué tipo de paciente tengo. Pero, y cosas que no tienen coste, que todo paciente oncológico debería aplicar, y que mi sueño antes de partir físicamente de este mundo es ver a los pacientes oncológicos recibiendo la quimioterapia fuera de los hospitales. O sea, no tiene ningún sentido que un paciente oncológico esté pegado a la química tan fuerte como lo es una quimioterapia, con luces artificiales encima, encerrado, poniendo chuches de postrecito, que esto no tiene sentido. Bueno, un poco lo que decías con tu hija, ¿no? Que esto pasa con los pediatras, que los pediatras entregan dulce, pero tú dices, vamos a ver si no le entregamos unas nueces, unas almendras y unos frutos secos a un niño, o sea, ¿qué estamos diciendo? Entonces, yo creo que el paciente oncológico, cuando se pueda vivir desde esa otra área, va a mejorar muchísimo más, va a ser mucho más efectivo incluso la quimioterapia. Yo no estoy en contra de la quimio. Si hay que hacerse, hay que hacerse. Hay pacientes que vienen a mí que por consentimiento informado no hacen quimioterapia y es respetable, y pacientes que van a profundidades de muchas otras cosas. Las meditaciones ayudan mucho. Visualizar el cuerpo sano ayuda muchísimo. Es decir, si yo constantemente, y lo veo en consulta el paciente que fallece, porque en consulta he tenido pacientes en cánceres tipo muy avanzados que han fallecido, donde de entrada van en negación. En entrada es un pensamiento negativo, me voy a morir. Efectivamente, todos vamos allí, pero ¿en qué momento, no? ¿En qué momento quieres tú hacerlo? ¿Quieres que sea con esta enfermedad? ¿Qué tanto vas a afianzar a tu cuerpo para que sea así? Y el paciente que llega con yo no me voy a salvar, esto no me va a hacer bien, etcétera, lamentablemente son los que
adelantan, por así decirlo, la enfermedad. Aquel que, recuerdo una paciente y siempre la menciono en todos lados, que me dijo un día, yo sé que me llevó a enfermar, yo sé que me va a sanar. Es decir, hay que ser muy profundo y muy interno y decir, es que esto fue lo que me llevó allí, pues voy a revertir todo eso para volver a mi estado basal. No se puede tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Y esto es extremadamente importante. Para yo tener resultados diferentes, tengo que hacer las cosas diferentes. Y en un proceso de sanación implica hacer las cosas diferentes, priorizando lo que es más importante para ti. Es decir, si para ti lo que tú ves peor es tu alimentación, pues empecemos por allí. No tienes que abordarlo todo a la vez. Pero cosas como exponerte al sol, hacer la conexión a la tierra, que son a bajo coste, como si te apetece abrazar un árbol, como si te apetece irte de viaje, pues hazlo. Todo aquello que tú creas que es saludable, porque fíjate que me acabas de decir algo que me llamó mucho la atención y me gusta, cuando la persona es muy consciente de su cuerpo, entiende exactamente qué le funciona y no hay ciencia detrás. Tú no necesitabas que yo te explicara algo que ya tú sabías. Porque tú eres tan consciente de tu cuerpo que tú sabes que te funciona. Y la solución muchas veces la tenemos en nosotros mismos. Por eso yo siempre digo, yo soy una guía, porque he aprendido ciertas cosas. Pero el que se sana, la responsabilidad de sanar es realmente del paciente. Y por eso las felicitaciones, gracias por ayudarme. No, date las gracias tú por haber cumplido con todo aquello que te llevó a sanar. Y eso es, creo que lo más bonito que yo siempre me llevo a la consulta. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en un paciente de cáncer que está poniendo todo de su mano, ¿no? Parece que tiene una actitud positiva, que está haciendo terapias alternativas, porque a mí me ha pasado con algún amigo, y al final pues ha fallecido? ¿Es porque ha quedado como algún punto muerto de no ver algo que tenía que aprender y por lo tanto no has sanado porque ha habido algo del que tú no te has dado cuenta que tenías que ir por ahí también a sanar? Y por lo tanto has hecho muchas cosas pero te ha quedado algo pendiente? El cáncer tiene una particularidad que la célula tumoral tiene una célula madre, ¿vale? Entonces no siempre las terapias, incluso la misma quimioterapia, que son estos pacientes que hacen quimio y no se recuperan nunca porque están haciendo quimioresistencia, me hago resistente al tratamiento, es porque existe una célula madre que es casi imposible de poder erradicar. Existe ciertos suplementos, de ejemplo, yo en la CESAC hace poco expuse uno que se llama timoquinona, que es nigela sativa, que dentro de su mecanismo de acción puede ayudar a tratar de erradicar esa célula madre. ¿Esto puede aplicar al 100% en todos los pacientes? Te diría, yo así, no, porque al final, ojalá todos los pacientes dándole timoquinona los pudiésemos salvar de cáncer, porque son muchas cosas las que involucra a esa persona en sí. Aquel paciente que aplica terapias alternativas, que ha hecho la quimio, que también la quimio es un tóxico, ¿no? Que también hay que entender que afecta a otros órganos. Y esos órganos afectados también tienen su cosa. Al final, nuevamente, el cuerpo trabaja en REC. Y aún así, fallece un poco lo que hablamos al principio. Creo que también la forma en cómo yo transmito la muerte, también porque he vivido todos los tipos de duelo que pueden existir en el mundo, los he vivido. Y entiendo que, siendo bastante estoica en esto, los hubieras no existen. O sea que hay ciertas cosas que pasan porque tenían que pasar de esa manera. Y creo que también para el que se queda, cuando ese paciente fallece, hay que ayudarlo desde un soporte de hicimos todo lo que se debía hacer, pero aún así su fecha de partida estaba. Porque un poco lo que dijiste. Que no ha habido un error, ¿no? No es porque exista un error, no es porque exista que se hizo o no se hizo. Yo siempre hablo de la muerte de mi madre porque mucha gente cree que yo atiendo pacientes oncológicos porque mi madre fallece de un cáncer y no es así. Mi madre fallece de una caída y en 24 horas se murió. Y claro, yo cada vez que explico el fallecimiento de mi madre, que lo hago desde el amor y desde la tranquilidad, a día de hoy lo vivo, ya han pasado 10 años de esto, es decir, jolín, cuando cuento la historia digo cómo todo fue a favor de su partida. Porque todas las personas que pudieron ayudar, una estaba de vacaciones, el otro se había ido a Colombia, el otro no me atendió el teléfono, el hospital no servía, no había ecografía, todo fue en contra. En contra de algo que parecía bastante sencillo, que era caerse. Cuando mi madre ya había estado expuesta a la muerte 2 veces anteriores y había regresado. O sea, tú dices, cada persona también tiene una fecha de llegada, tiene una historia para contar y tiene una fecha para partir. Y creo que quienes nos quedamos, si no lo entendemos de esa manera, pues nos quedamos en el sufrimiento y enfermamos a partir de
este tipo de partida. Entonces no creo que existan cosas que se hagan bien o mal, sino que se hace todo lo que se tuvo que haber hecho y que sucede lo que tiene que suceder en el momento que tiene que suceder. Pero sí que es importante, has dicho tú, como la actitud, ¿no? La actitud La es extremadamente, meditación. 100%, 100%, pero para el cáncer como para cualquier otro tipo de enfermedad. O sea, una persona que dice, pues no, todo está mal, todo es negativo, todo... Claro, ¿qué atraes? No tengo dinero, no vas a tener dinero. Pero es que va para cosas tan sencillas como esa. O sea, si tú crees que todo es posible, todo va a ser posible. Es que va un poco hacia allí. Creo que tú también vas construyendo un poco tu vida en relación a lo que vas pensando. Y de esa manera atraes tu entorno también. O sea, si andas de muy mal humor, pues no pretendas que te atiendan bien, porque ya vienes con mala cara, con mala actitud, pero si llegas sonriendo, posiblemente se genere buena energía y una conversación, un poquito lo que vimos al principio. Entonces, claro, esa actitud aplica para todo. Nuevamente, el cuerpo crea lo que la mente cree, y si yo creo firmemente que va a pasar algo malo, así va a ser. Pero si lo creo de manera distinta, aunque yo fallezca, por lo menos creo que lo vas a hacer desde un lugar mucho mejor que desde el rencor, el resentimiento, el dolor, etcétera, porque partir también implica muchas cosas. En una de las clínicas donde trabajé había un grupo de enfermería que hacía ese acompañamiento al final de la vida y era bastante bonito también entender que no necesariamente tenemos que luchar hasta el final como pacientes. Hay pacientes que llegan a mi consulta, que yo atiendo en cualquier parte del mundo, que me dicen, es que está hospitalizado, le están ofreciendo 20 radioterapias, pero ya nos dijeron que entraba en cuidados paliativos, no le funciona el hígado, no le funciona el riñón. Yo le digo, sácalo de ahí, llévalo a casa y que se despida con amor. Total. O sea, aquí no es seguir luchando en contra de la corriente. Yo prefiero que mi familiar esté en casa, rodeado de las personas que le quieran, a que esté en un hospital recibiendo una radio que no va a funcionar, porque ya no va a funcionar, recibiendo el maltrato que existe en el personal sanitario, porque sabemos que existe, recibiendo mala comida, exposición a la luz, o sea, todo lo malo que puede existir, lamentablemente está alrededor de un hospital. Sácalo ahí y despídelo con amor. Hay que entender que también, al final la muerte, el dolor de la muerte es nuestro egoísmo. Claro. De lo que esa persona representa para mí. Yo te necesito y ya tú no estás, pero es lo que yo necesito. Pero es ser egoísta de decir, esta persona necesita descansar porque hay pacientes que están en unas condiciones que tú dices, jolín, es mejor que vaya a un lugar donde su alma descanse y regrese a su origen, que esté en estas condiciones, en unos cuidados paliativos de 3 años, pasándola fatal. Sí, sí, yo me acuerdo de mi padre, la última vez que lo vi antes de que ella falleciera enfermara, bueno, sí, antes de que lo llevaran al hospital y luego ya falleció allí, que me acuerdo ese fin de semana que mi padre decía, pero muy triste, llorando, en plan, yo me quiero ir, ¿no? Y veía también, él llevaba muchos años y mi familia, venga, va, que ha salido de otra, venga, va, y yo decía, pero que se vaya. Entonces yo lo viví como, por fin la vida ha sido compasiva y se lo ha llevado, pobre, porque es que esto que tiene no es vida, ¿no? Claro. Y una última pregunta me gustaría hacerte. Tú como doctora, ¿cuáles serían los hábitos que tú recomiendas a alguien para prevenir las enfermedades? Para prevenir que tengan enfermedades modernas, que desarrollen un cáncer, o sea, para prevenir la enfermedad y estar en un estado de salud óptimo, ¿cuáles serían para ti los hábitos o consejos que tú le darías a la población en general? Mira, haz esto, esto, esto y esto y esto. Mira, mis pilares son la alimentación, que sea la alimentación real, que venga de la tierra da vida, no de lo que encontramos en el supermercado fácil para meter al microondas 5 minutos y tener. Esto al principio parece fácil, que se adapta a la vida tan agitada que tenemos, pero que a largo plazo trae enfermedades, entonces igual tarde o temprano vas a pagar eso. Entonces alimentación es extremadamente fundamental, sin presiones, sin obsesiones, sin compulsiones, entendiendo a tu cuerpo poco a poco dentro de ese proceso. Sí, porque si no me gusta esto que le has dicho, que lo vas a pagar. Claro, al final sí. Porque yo el otro día fui a encargar la coca de San Juan y le digo, bueno, la quiero, es un sitio que hacen todo sin gluten. Ay, qué porque guay. Claro, con la celiaquía y tal, le dije, pero la quiero sin lactosa y sin azúcar. Y le digo, ¿pero cómo lo hacéis la sin azúcar? Me dijo, bueno, con eritritol. Yo, vale, bueno, interesante. Pues pasó del precio de 22 euros a 40 euros. La Madre misma coca. mía. Y mi madre, ¿pero cómo? ¿Pero por qué este precio tan caro es? Y claro, pues a lo mejor un bote de eritritol te cuesta 4 euros. Ella misma nos lo dijo, ¿eh? Y
una bolsa de azúcar, pues te cuesta 0, y algo. Claro. Entonces, claro, lo estás Buah. pagando mucho más Mucho caro. más. Y yo le dije a la chica, bueno, nosotras invertimos ahora en nuestra salud porque si no, lo vamos a pagar caro con nuestra salud. Claro. Y es tomar Sí, 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 conciencia sí. de esto. Si no, pues en lugar de comprar 2, te compras una y hasta ahí por ahí compensas, ¿no? Pero Claro, la alimentación claro. es importantísima para la Sí, salud. sí, 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 no, a largo plazo es lo que tú dices, a largo plazo igual lo vas hay una factura de por medio, Sí. la enfermedad es costosa, lo que tú decías, muchas veces las terapias alternativas son costosas, o sea, es preferible hacer cosas a bajo coste, alimentarse. La gente siempre dice, es que alimentarse saludable es costoso, es caro. La verdad es que no, caro es cuando tú comienzas a sustituir aquellas cosas que te gustan mucho, es decir, pasas el postre que te gusta a una versión saludable es un poco más costoso, pero si tú en tu día a día tienes tubérculos, vegetales de todos los colores, buena proteína animal, tienes tus buenas fuentes de grasa, vamos que ahí el coste incluso de lo que pagabas antes es muchísimo menos. Total. Este sería un pilar. El segundo pilar que yo le daría muchísima importancia es el sueño. Sueño reparador. La adicción que existe a día de hoy con los móviles es extremadamente peligrosa de cara al futuro con todas las enfermedades que se van a comenzar a desarrollar a nivel neurológico. Yo creo que de aquí al año 2050 vamos a tener un índice de demencia y de Alzheimer muy grande. ¿Por qué? Porque claro, no estoy permitiendo que mi cuerpo bote la basura, que es lo que ocurre en el sueño. En el sueño se activa algo que se llama el sistema linfático, que es la limpieza cerebral al 100%. Si yo me voy a la cama a las 3 de la madrugada, me estoy despertando a las 8, estoy interrumpiendo mi ciclo circadiano, estoy conectado a luces azules, estímulo y estímulo y estímulo cerebral, no me estoy reparando. Incluso a nivel deportivo, lo primero que tú le pides a un deportista de alto rendimiento, duerme para que se produzca la hormona de crecimiento, para que puedas tener hipertrofia, para que te puedas recuperar. El sueño es extremadamente importante y aquí, gente que dice, no puedo dormir, rutinas del sueño, luz roja en casa, que esto no tiene tanto coste, lavanda como aceite esencial, vamos que esto ayuda y ayuda muchísimo, las duchas calientes antes de dormir, la meditación antes de dormir y meditar no necesariamente, escribir ayuda muchísimo. Hago todo lo que dices, check. No, pero escribir, por ejemplo, o sea, meditar no necesariamente es ponerme en flor de loto. Meditar es como si me quiero estirar y despejar la mente y ver el infinito y quedarme viendo la nada. O sea, meditar tiene que ser esa conexión contigo donde te quitas todas las preocupaciones y te vas a la cama con la tranquilidad que te debes ir. El sueño yo le daría un 2, pero vamos, sumamente importante. Lo tercero, movernos. Esto es extremadamente importante, cada vez vemos más gente sedentaria, más pegados al ordenador, sentados en el sofá todo el día. No, hay que hacer actividad, la que sea de tu preferencia. Yo soy pro pesas por masa muscular y evitar sarcopenia a largo plazo, pero sí es verdad que si a ti te gusta el pádel, pádel. Que si te gusta nadar, nadar, que si te gustan los patines, maravilloso. Cualquier cosa que te haga feliz, que libere endorfinas, ya estás haciendo mucho por tu salud. Y el moverte va a permitir que tú puedas usar todos los sustratos energéticos en la medida que los tienes que usar. O sea, moverse, actividad física, la que te apetezca. Como cuarto lugar, yo se lo daría contacto con la naturaleza, vamos, esto es extremadamente importante, por lo menos una vez por semana o lo que tengas cerca, conectarte a la tierra ayuda y ayuda mucho. Yo lo veo en pacientes con cefaleas o migrañas muy complicadas. Conexión a la tierra, hay descarga de tu cuerpo, al final somos una serie de átomos, es decir, estamos llenos de electrones, neutrones, protones, somos energía al 100%, esa energía hay que compartirla, hay que drenarla de alguna u otra forma. El mar, si te sirve, maravilloso, la conexión con la naturaleza va a ser extremadamente importante. Y lo 5, la gestión emocional. Identificar de dónde viene cada emoción. Si te sirve la terapia, la que sea, que te va bien la cognitivo-conductual, maravilloso. Que quieres hacer Gestalt, perfecto. Que tú eres fan del psicoanálisis, perfecto. Pero cualquier cosa que te ayude a identificar de dónde viene eso que a día de hoy duele y duele mucho, porque eso que nos carga, eso que carga y pesa, lo podemos ver en el sobrepeso. Yo siempre lo digo, el sobrepeso tiene mucho más que comer. El comer es el producto de no como, aumento de grasa corporal, sí, pero ¿qué es eso que me carga y me pesa? Y eso que me carga y me pesa, ¿o de qué me escondo? Muchas veces la grasa corporal es esconderme de un padre que me maltrató en la infancia, de que no fui una niña validada o un niño validado. Entonces,
esa parte emocional o de gestión emocional me va a ayudar a ser un mejor ciudadano con el mundo, tener un mejor entorno, pero estar primero que todo bien conmigo mismo y amarse por encima de todas las cosas. Yo creo que una de las cosas que no se le da tanta importancia es el valor que debemos darle al cuerpo humano, esto que es perfecto y que tendemos a maltratar día a día y darnos palabras bonitas al espejo, porque cuando estamos con una amiga le decimos tranquila, eres maravillosa, eres espectacular, pero ¿cuánto no los decimos a nosotros? Y no es por ser presumido, no, es que tú tienes que ser, si tú quieres tratarte como un Ferrari, siéntelo, créelo y trátate de esa manera para que realmente eso se lo puedas transmitir a los demás, pero primero a ti, si no lo crees tú, no lo puede creer otro. Yo creo que ahí 100% suscribo. Bueno, para mí también son los mismos y hay que trabajar en cada uno de ellos, ¿no? Al final es, bueno, ir haciendo pasitos, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, poco a poco. Pues mira, yo contacto con la naturaleza no tanto. Bueno, pues ya lo sabes y ves haciendo pasitos. No pienses, ay, mierda, lo hago mal, sino bueno, poco a poco ir haciendo pasitos, intentar tener todas estas áreas equilibradas, ¿no? Y a veces si te desbalancea alguna por lo que sea, oye, que pues no pasa nada. Recalculando ruta, ¿no? Me encanta, eso es. Bueno, muchísimas gracias. Me han quedado muchas preguntas en el tintero, muchos temas que me gustaría tratar, pero bueno, te vienes otro día si te apetece. Sí, no, yo encantada, que me ha encantado el sitio y a ti y todo, estoy aquí contenta. Perfecto, muchas gracias, de verdad. A ti, Nuria, por la invitación y bueno, a toda tu comunidad, que espero que sea un poquito de ayuda a lo que dije. Seguro que sí, seguro, gracias. Con todo el gusto.